Bienvenidos a Alphafix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Patreon, se subirá muchos más fanfics ahí. Que comience. Capítulo 1. No mires. 1. Primera elección. Número 12. Toca y Teo. La apasionada voz de la comentarista femenina fue amortiguada por la incesante lluvia, pero Dreamweaver aún podía sentir la abrumadora anticipación por su rival a través de los estruendosos vítores de la multitud que atravesaba las paredes. Se apoyaba en el frío hormigón, con sus orejas oscuras colgando débilmente bajo su cabello negro. Sus ojos, ocultos bajo el flequillo, estaban fijos en el suelo como si buscaran respuestas en el suelo opaco. ¿Enfrentarme a un genio como este en mi primera carrera de debut? Dreamweaver dejó escapar un suave suspiro, una sonrisa amarga tirando de sus labios, un reconocimiento silencioso de su propia impotencia. Primero, mi madre enfermó gravemente de repente y entró en coma, lo que me obligó a aceptar un trabajo a tiempo parcial para ayudar a cubrir los gastos médicos. Luego, después de esforzarme al máximo para entrar en la Academia Trazen, ni siquiera tuve energías para celebrar antes de enterarme de que los ahorros de nuestra familia estaban casi agotados. Participé en la carrera de debut sin siquiera tener tiempo de encontrar un entrenador, con la esperanza de que, por algún milagro, quedara entre los 3 primeros. Si pudiera ganar algún premio, la presión financiera se aliviaría, aunque fuera un poco pero estaba tan ocupado trabajando que ni siquiera revisé la lista de competidores. Hasta ahora no me di cuenta de que me enfrentaría a un prodigio como ese y murmurando para sí misma, pateó la pared tras ella con frustración. El eco metálico reverberó por el túnel de entrada vacío, flotando en el aire mucho más tiempo del que esperaba. Incluso en una segunda vida, sigo siendo tan inútil. Respiró hondo, reprimiendo toda su frustración y presión en lo más profundo de su corazón. Con tanto desahogo era suficiente. Quejarse más solo añadiría peso innecesario a la carrera que le esperaba. Dreamweaver se apartó de la pared y volvió a ponerse de pie con firmeza. Con movimientos ágiles, recogió su característico lazo rojo en una coleta. No había tiempo para la autocompasión. Era hora de irse. Como respondiendo a su resolución, la voz del comentarista resonó en todo el campo. Número 13, tejedor de sueños. Respondiendo al llamado, la muchacha de cabello negro y ojos oscuros salió a la lluvia. Lo que no notó fue que, mientras se concentraba por completo en el camino que tenía delante, una voz inorgánica le susurró al oído. Detección y exitosa Yuma Musume, reproducción, iniciando guión y construido y línea mundial, sobrescrita. Detrás de ella, un vívido reloj circular de color rojo apareció de repente en el túnel de entrada, su péndulo haciendo tic-tac resonó en el pasillo vacío. Tarea inicial establecida exitosamente. Objetivo: ganar la carrera debut. En el momento en que Dreamweaver pisó el césped, comprendió realmente lo que significaba el nombre Toca y Teo. Sin muros de hormigón que lo bloquearan, los vítores atronadores del público inundaron sus oídos sin impedimentos. Bajo esta pasión feroz y ardiente, incluso la cortina gris de lluvia pareció evaporarse. Una neblina brumosa envolvió a Dreamweaver en el instante en que apareció, y un calor insoportable la invadió, haciéndola sentir como si la estuvieran asando sobre una llama abierta. Pero, estaba lloviendo. No. Esta sensación, tan contraria al sentido común, desapareció en el momento en que ella tomó conciencia de ella. La sensación abrasadora se desvaneció como una ilusión. Pero algo en sus instintos le susurraba que esos segundos anormales no habían sido mera imaginación. Quizás esto era lo que experimentaba cada chica aficionada a los caballos al pisar la pista. El espíritu competitivo, la voluntad de ganar, razones por las que no podías perder, resultados que nunca podrías aceptar. Todas estas emociones y pensamientos, combinados con rivales visiblemente poderosos, crearon un espacio que existió solo por unos minutos pero que era completamente real. Un campo de batalla para Uma Musume. Dreamweaver levantó su mirada hacia la fuente a ese intenso calor y vio a una pequeña yegua con un flequillo blanco en forma de media luna, de pie, de espaldas, saludando con entusiasmo hacia las gradas que la vitoreaban. Así que ese es, Toca y Teo. Ella miró hipnotizada la pequeña figura casi tragada por la lluvia, incapaz de apartar la mirada durante mucho tiempo. Tantos vítores, tanta pasión, ¿es esto lo que espera el público? ¿Una verdadera estrella del mañana? Entrecerró los ojos. La lluvia caía como una cortina, nublando su visión, pero de alguna manera hacía que los fervientes vítores que rodeaban a Toca y Teo se sintieran casi tangibles. Es increíble, ¿verdad? Toca y Teo. Una voz desconocida habló cerca del oído de Dreamweaver, devolviéndola a la realidad.
Se giró y vio a una muchacha que montaba a caballo, con un cabello castaño rojizo danzante que giraba un mechón alrededor de su dedo mientras miraba hacia Toka y Teo en la distancia. Al notar la atención de Dream Weaver, la niña sonrió cálidamente y se presentó. Soy Nis Nature. Aunque el nombre suene impresionante, no tengo mucho talento. Puedes llamarme simplemente Natchan. La bella naturaleza parpadeó alegremente con sus ojos marrones hacia Dream Weaver. ¿Y tú? No creo haberte visto antes. ¿Eres estudiante nuevo este año? Justo cuando Dream Weaver abrió la boca para responder a esta amabilidad, la voz del comentarista resonó en todo el campo, interrumpiéndola. Todos los concursantes, por favor tomen sus posiciones. La amable naturaleza hizo un gesto con los labios diciendo hablemos después de la carrera, saludó con la mano y salió corriendo hacia su propio carril. No tienes mucho talento, ¿eh? Dream Weaver observó la figura que se alejaba de la amigable Uma Musume, murmurando para sí misma. Ella negó con la cabeza, se dio unas palmaditas suaves en las mejillas y ocupó su posición. El carril 13. Dentro de la estrecha puerta de salida, lo único que podía ver era el camino verde que tenía delante. Los vítores de la multitud, la voz del comentarista y cada sonido a su alrededor parecía sincronizarse con el ritmo de los latidos de su corazón. Estallido. Con el disparo de salida, las puertas se abrieron de golpe. La energía contenida explotó en ese instante, y Dream Weaver irrumpió en la pista. El mundo a su alrededor se desdibujó con la velocidad, convirtiéndose en una neblina cristalina que separaba a los corredores de los espectadores. Aquí en la pista, era un campo de batalla. Apretando los dientes, Dream Weaver avanzó con todas sus fuerzas. Incluso a una velocidad que le permitía atravesar la lluvia, no pudo liberarse del grupo. Porque en este campo, todas eran una Uma Musume. Porque cada uno de ellos aquí poseía esa misma velocidad vertiginosa. Entrecerrando los ojos de mala gana a través de los espacios apretados entre los corredores, vio una raya blanca, una figura solitaria abriéndose paso a través de la lluvia, que se alejaba cada vez más, hasta que finalmente desapareció de la vista por completo antes del siguiente giro. Para Uma Musume, una carrera termina en un instante. Pero para Dream Weaver, se sintió agonizante. Sabía que el resultado sería una derrota desde el inicio, pero no tuvo más remedio que dejarse llevar por la multitud hasta cruzar la meta. Solo cuando pasó el punto final, este tormento profundo finalmente cesó. De pie, sin aliento, entre las demás jinetes, observaba fijamente la figura con el flequillo blanco en forma de media luna, que ya disfrutaba de la adoración de la multitud. Bajo la lluvia gris, solo una persona podía ser la protagonista. Se acabó. Pero, realmente no puedo aceptar esto. Su visión se nubló al observar a la multitud que la vitoreaba. Al instante siguiente, el mundo ante sus ojos se transformó en veloces rayas blancas. Los ojos de Dream Weaver se abrieron de par en par, pero nada cambió. Esto no era una ilusión surgida de su estado de aturdimiento. Realmente estaba sucediendo. Que, antes de que pudiera terminar su exclamación, un tono frío y mecánico sonó en su mente. La tarea inicial falló, iniciando reinicio. Número actual de fallos. 1. El sonido de engranajes girando resonó, como el de una maquinaria industrial al ser alimentada con combustible. Una ráfaga de vapor abrasador, como si saliera acero introducido en un horno, le nubló la vista. Cuando Dream Weaver volvió a abrir los ojos, estaba de nuevo en el túnel de entrada de los atletas. A sus pies había un reloj circular de color rojo que hacía tic-tac rítmicamente. N/T. El nombre del protagonista, Xiu Xingmen, se traduce como sueño estelar bordado. Sin embargo, el nombre es demasiado largo para mí, así que acorté sueño estelar a sueños y bordado a tejedor. Así que tejedor de sueños. Quizás tejiendo sueños hubiera sido mejor, pero demasiado tarde. Comentario 1. Votar capítulo 2. No mires. 2. Antes de que Dream Weaver pudiera procesar su sorpresa, esa voz fría y mecánica resonó en sus oídos una vez más. Cronología inicial de la misión. Número actual de fallos. 1. Cronología. Misión inicial. ¿Qué demonios? Ella expresó su confusión sin pensar y, como en respuesta, un panel azul semitransparente se desplegó ante sus ojos. Misión inicial. Carrera de debut y objetivo principal: ganar la carrera de debut por un margen dominante. Recompensas. 3000 SP más entrada al escenario 1 y... Objetivos de la etapa 1. Terminar entre los 3 primeros. Recompensas. 500 SP más estimulante potencial 1, rango E2. Superar a Toka y Teo. Recompensas.
1000 SP más estimulante potencial 2, rango E, más kit de reparación 1 nota. Esta es la misión inicial. La carrera de debut se repetirá indefinidamente hasta completarla. Fallo actual. 1. Nota. Si no puede completar la misión, puede optar por abandonarla. La repetición finalizará automáticamente y el sistema se apagará. Treanweaver frunció el ceño inconscientemente ante la repentina pantalla azul y murmuró para sí misma. ¿Un sistema? ¿Cuándo apareció esto? No, ahora no es momento de preguntárselo. Mejor averigüemos primero qué hace. ¿Plantilla? ¿Tarjeta de personaje? ¿Estado? Oh. Ella lanzó algunas conjeturas y tan pronto como dijo estado, otro panel azul apareció en su visión. Sistema de entrenamiento Uma Musume estado personaje. Tejedor de sueños velocidad. En más nivel de debut resistencia. En más nivel de debut potencia. En nivel de entrada agallas. De nivel estrella en ascenso ingenio. En nivel de entrada aptitud de la superficie. Césped A, tierra C zona. Ninguna habilidad. Concentración, azul efecto. Una habilidad perfeccionada mediante la presión de 2 vidas de fortaleza mental. Permite una mayor concentración durante las carreras y la percepción ocasional de cambios sutiles en la pista. Treanweaver miró fijamente su pantalla de estadísticas, con una pizca de desconcierto en el ceño. ¿Por qué sentía que los términos desconocidos se multiplicaban constantemente? Dio golpecitos al panel para probar y descubrió que cada elemento se expandía hasta convertirse en una explicación detallada. Movió ligeramente las orejas, confirmando que el locutor aún no había mencionado el nombre de Tokai Teiyo, y comenzó a leer con atención. Primer favorito. Número 12. Tokai Teiyo. Pronto, cuando esa voz familiar llegó nuevamente a los oídos de Treanweaver, dejó escapar un suspiro largo y lento. Ya veo, así que cuantifica las habilidades de una Uma Musume en estadísticas. El rango D significa que eres una estrella en ascenso capaz de quedar entre las 5 mejores en una carrera. El rango C corresponde a las carreras G3, el rango B a las G2, y si alcanzas el rango A, incluso podrías quedar en una G1. Un estimulante potencial limitado a subir de rango E a D. ¿Es una recompensa específica de la misión inicial? ¿O habrá versiones de mayor calidad más adelante? En cuanto a SP, probablemente algún tipo de puntos, probablemente usados para canjear por artículos en una tienda. En el momento en que dijo tienda, otra pantalla azul apareció ante sus ojos. Realmente llega en el momento que lo pides. Pero Treanweaver echó un vistazo a la lista de la tienda y notó que la pantalla azul estaba atada con cadenas. Antes de que pudiera examinarla con atención, oyó al anunciador llamarla. Después de atar la cinta roja alrededor de su muñeca, Treanweaver salió del túnel de entrada una vez más. Por ahora, simplemente lo intentaré. Al entrar bajo la lluvia, se dio unas palmaditas en las mejillas y murmuró algo para sí misma, como si quisiera darse una charla motivadora. Pero no podía volver a correr de la misma manera. ¿Qué diferencia habría entre eso y la última vez? Aún faltaba un poco para el inicio oficial. Esta vez, Treanweaver no se dejó distraer por Tokai Teiyo. En cambio, comenzó a planear su estrategia. Primero, su velocidad y resistencia eran decentes. La clave fue su agallas. Aunque no podía formarse una opinión precisa, según la clasificación del sistema, debería estar entre los mejores en esta contienda. En ese caso y tal vez podría intentar un estilo de carrera que cierre el final. Mientras reflexionaba, Treanweaver inconscientemente presionó sus labios. La última vez, elegí una posición de acechador, pero el grupo principal me acorraló. Solo pude ver cómo Tokai Teiyo se adelantaba velozmente para ganar. Si intento cerrar el final, al menos no me quedaré atrapado en el medio. Pero cerrar el final es una estrategia arriesgada. Apostarlo todo al final es prácticamente una apuesta. Un paso en falso y no solo perdería el primer puesto, sino que incluso podría acabar peor que antes. En ese escenario, olvídense de igualar su resultado en mitad del pelotón de la última vez. Podría terminar última. Pero, ¿realmente necesito temer ese tipo de riesgo? Para una Uma Musume con solo una oportunidad, tal riesgo sería enorme. Pero para alguien como yo, con intentos casi ilimitados en esta carrera debut, ¿no se trata todo de la recompensa potencial? Si una vez no es suficiente, lo intentaré de nuevo. Si 2 veces no es suficiente, lo intentaré 10 veces. Treanweaver tuvo otra idea. A medida que aumentaba el número de carreras, se familiarizaría más con la pista y sus oponentes. En esas circunstancias, usar una estrategia de cierre profundo podría dar resultados inesperados. Todos los corredores, a sus marcas.
En el instante en que Dream Weaver decidió utilizar la estrategia de cierre profundo, la voz del locutor resonó en sus oídos. ¿Ya es hora? Bien. Que este sea mi primer intento. ¿O debería llamarlo el segundo? Mientras caminaba hacia su posición, instintivamente buscó a Nisnature, quien antes le había mostrado su amabilidad. Pero Uma Musume, de melena castaña, ya había entrado por la puerta antes que ella. Esta vez no vino a saludarme, ¿será porque no estaba mirando a Toka y Teo? ¿O no quería interrumpir mis pensamientos? Dream Weaver sacudió la cabeza, despejando los pensamientos dispersos y se concentró en la carrera. Una vez más, se paró frente a la puerta. Una vez más, miró a través de los barrotes hacia la pista. Esta vez, sin embargo, su corazón latía extrañamente tranquilo. Los vítores del público, la emoción del locutor, nada podía distraerla ahora. Aspirar. Exhalar. En su mente, las escenas de la carrera anterior se repitieron vívidamente. A los ojos de Dream Weaver, el hipódromo vacío ya estaba lleno de espectadores entusiastas. Las posiciones de todas las demás Uma Musume que pudo ver la última vez ahora estaban fijadas en su mente como marcadores. El patrón de movimiento del número 1 debería ser así, el número 9 intervendrá desde el medio en ese momento, lo que significa que los números 5 y 6 bajarán la guardia en ese momento. El número 7 tuvo problemas al acelerar al salir de la curva, ¿será porque el suelo estaba demasiado mojado? Al absorber toda esta información, la luz en los ojos de Dream Weaver se hizo cada vez más brillante. Ahora lo único que faltaba era la señal de salida. Estallido. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 3. No mires. 3. En el momento en que se dio el disparo de salida, 13 Uma Musume irrumpieron en la pista. En cada uno de sus ojos brillaba un deseo intenso. Por la carrera misma, por la victoria. Dedicaron todo su entrenamiento a la pista, imponiendo su fuerza a cada zancada. La hierba arrancada y las herraduras frías brillaban en el aire, reflejándose en cada gota de lluvia. Pero entre ellos había un caso atípico. A diferencia de quienes la precedían, ella se mantuvo en silencio al final del grupo. Sus pupilas oscuras estaban veladas por la lluvia torrencial, como un asesino afilando su espada con calma, esperando el momento perfecto para atacar. Los que van al frente en la carrera de escape han entrado en la curva. Toka y Teo, corriendo como un acechador, los sigue de cerca, mientras que el resto del grupo se queda un poco más atrás. Dream Weaver trazó mentalmente el desarrollo de la carrera. La pista de 1200 metros del hipódromo de Tokio tenía una sola curva, que comenzaba alrededor de los 200 metros y se extendía hasta los 600 metros, seguida de un sprint final de 600 metros. Se conectó con su propio cuerpo, todavía fresco, pues la carrera recién había comenzado. Conserva energía en esta curva de 400 metros, encuentra el mejor camino para adelantar y luego decide la carrera en la recta final de 600 metros. Una vez establecido su plan, mantuvo su posición, observando atentamente los movimientos de los acechadores que la precedían. Ajustó su ruta poco a poco, mientras memorizaba cada detalle para futuras carreras. 300 metros. 400. 500. Dream Weaver permaneció oculta en la cola del grupo, pareciendo casi invisible, como si ya se hubiera dado por vencida y solo estuviera corriendo por diversión. Pero solo ella sabía cuánto cálculo y estrategia le habían costado esos pocos cientos de metros. Los carriles 9 y 5 se mantienen estables. ¿De verdad va así el número 1 a estas alturas? Finas gotas de sudor se formaron en la frente de Dream Weaver, mezclándose rápidamente con la incesante lluvia hasta el punto de que ya no era posible distinguir una de la otra. Ella apretó los dientes. Su mente estaba tan desordenada que sentía que iba a estallar. Esto no funciona. Es la primera vez que corro desde atrás. Ni siquiera sé qué información es útil y cuál no. Si intento registrarlo todo de golpe, mi cerebro no aguantará. Entrecerrando los ojos bajo la lluvia, buscó las figuras de Uma Musume más adelante. Esa media luna blanca Toka y Teo ya había ascendido al frente. Todavía no había encontrado el momento ni el camino perfecto, pero el tiempo se agotaba. No más dudas. Dream Weaver dejó de preocuparse por si su trayectoria de sprint podría chocar con la de otro corredor. En cuanto salió de la curva, se lanzó hacia adelante siguiendo su ruta predeterminada. Su cinta roja ondeó violentamente al aumentar repentinamente su velocidad. Dentro de la cortina gris de lluvia, un destello rojo avanzaba lentamente desde la parte trasera del grupo, como una espada afilada que finalmente brillaba con mortífera intención, abriéndose paso entre el grupo. Toka y Teo toma la delantera.
Solo quedan 500 metros. ¿Podrá mantener esta ventaja hasta el final? La enérgica voz del comentarista resonó en la pista. Cada comentario sobre Toka y Teo fue recibido con vítores entusiastas del público. Pero era una profesional. Mientras alimentaba el ansia del público por su estrella en ascenso, también vigilaba de cerca cada cambio de la carrera. Oh. La tercera, naturaleza agradable, parece estar liberándose de la manada. ¿Podrá alcanzar el rastro que dejó el genio? La amable naturaleza, que acababa de abrirse paso entre la multitud, esbozó una leve sonrisa burlona ante esas palabras. No hay forma de que alguien como yo pudiera, pero antes de que sus pensamientos pudieran vagar más, las siguientes palabras del comentarista la interrumpieron. ¿El número 13? Es el número 13. Trean Weaver nos ataca por detrás. Sigue acelerando, sigue ganando terreno. ¿Podrá esta Uma Musume atravesar la manada y llegar al corazón del genio? La gente anhelaba ver el genio en exhibición, presenciar esa brillantez radiante. Pero al mismo tiempo, ansiaban una actuación realmente emocionante. Un solo de un genio era deslumbrante, pero si aparecía otro contrincante, alguien que realmente pudiera revolucionar el panorama, estaban más que dispuestos a dar rienda suelta a su entusiasmo. Aquella veloz figura roja había captado, inconscientemente, la atención de todos mediante pura fuerza de voluntad. Incluso la hermosa naturaleza, todavía en carrera, miró hacia atrás, ansiosa por ver si esa raya roja que atravesaba a la multitud realmente podría derribar al genio de su trono. Cargar desde el último hasta el primero, atravesar todo con una velocidad extrema, tal vez ese era el atractivo del estilo de carrera de cierre profundo. Trean Weaver no sabía que había cautivado accidentalmente a todo el estadio. Aprovechando la expectación del público por la genialidad, esta contrincante había atraído la atención rivalizando con la propia estrella. Lo único que sabía era que se estaba acercando a su límite. Cada músculo de su cuerpo temblaba. Sus pulmones, inundados de aire, parecían arder. Era la advertencia de su cuerpo. El límite de la Uma Musume llamada tejedora de sueños. Nunca había sido una Uma Musume especialmente talentosa. Incluso entrar en la Academia Trazen le había costado todo lo que tenía. En todo caso, llegar tan lejos, incluso captar la atención de toda la multitud, basándose en recuerdos fragmentados de carreras pasadas, ya fue más que suficiente. Quedan 200 metros para la meta. Su fuerza se estaba desvaneciendo. Su velocidad estaba disminuyendo. Cada respiración era una agonía. Cada paso era una lucha. Y esa media luna blanca permanecía adelante, suspendida como la verdadera luz de la luna en el cielo, siempre fuera de nuestro alcance. Trean Weaver extendió una mano y la colocó sobre la figura que tenía delante, pero no tocó nada. De repente, apretó el puño con fuerza, como si agotara sus últimas fuerzas. Ignorando los gritos de su cuerpo, aceleró de nuevo. Ella no era del tipo que simplemente suspira y admite la derrota. Tal vez fue su agallas, la única estadística de rango D que poseía, la que finalmente hizo efecto. La cinta roja volvió a bailar bajo la lluvia gris y, antes de que se diera cuenta, había superado a varios de los punteros. Esta Uma Musume de cabello negro y ojos oscuros realmente se había convertido en una espada afilada, que avanzaba ferozmente hacia el genio. 100 metros. Sin quedar aliento para un grito de batalla, Trean Weaver cargó hacia adelante en silencio. 30 metros. Incluso superó a Nisnature, que estaba en segundo lugar. Pero ese era su límite. Poco después de pasar Nisnature, la pantalla en blanco junto a la pista mostró el primer resultado de la carrera. Primer lugar. Toka y Teo. Tarea de etapa 1 completada. Recompensas distribuidas en el segundo. Antes de que su mundo se pusiera patas arriba, esa voz mecánica resonó en los oídos de Trean Weaver una vez más. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 4. No mires. 4. Al regresar al túnel de entrada, Trean Weaver jadeó instintivamente, pero tras unas cuantas respiraciones, se dio cuenta de que su cuerpo no estaba realmente cansado. Este reinicio había llegado demasiado rápido, dejando su mente aún en ese camino. Pero pronto se dio cuenta. Se dio la vuelta y apoyó la frente contra la fría pared, intentando calmarse y recuperar la compostura. Su flequillo negro caía ante sus ojos. A través de los huecos de su cabello, miraba fijamente la pared y murmuraba para sí misma. Cuando Toka y Teo llegó a la meta, yo todavía estaba a unos 10 metros de distancia, así que estaba aproximadamente 6 o 7 cuerpos por detrás. 6 o 7 cuerpos, Eri. N/T. 67 y, Trean Weaver bajó la voz y repitió las palabras. Un hueco como ese y es casi como decirles a todos los competidores.
No tienen ninguna posibilidad contra mí. De repente dejó escapar un largo suspiro, luego se dio la vuelta y se palmeó las mejillas, sacudiéndose la decepción por su reciente fracaso. Si solo tuviera una oportunidad, tal vez realmente sería imposible. Pero para alguien como yo, con infinitas oportunidades, es solo un objetivo que eventualmente alcanzaré. Lo que necesito hacer ahora es repasar la última carrera. Frunciendo los labios inconscientemente, comenzó a reflexionar. En primer lugar, la estrategia de persecución tardía fue efectiva. No solo me ayudó a separarme del grupo de Uma Musume, más lenta, sino que también me permitió aplicar lo aprendido en la primera carrera. Aunque mi desconocimiento del estilo me impidió encontrar el camino óptimo, mi coraje de nivel D me ayudó una vez más. Sin la combinación de esos factores, no habría podido completar la misión de la etapa 1 en mi segundo intento. En este momento, la mayor diferencia entre Toka y Teo y yo son nuestras estadísticas base. Para superar a la segunda por 6 o 7 cuerpos, sus principales atributos ya deben ser de rango D. Tener esa habilidad en su debut, es una auténtica genio. Mientras este pensamiento cruzaba por su mente, silenciosamente llamó sistema. Tal como lo imaginó, la pantalla azul apareció ante sus ojos. Treanweaver deslizó el dedo por la pantalla y notó que, además de los paneles ya conocidos, estado, misiones y tienda, ahora había una opción llamada objetos. La recompensa por completar la misión de la etapa 1 debería estar ahí. Abrió el inventario y encontró un frasco que brillaba con una extraña luz azul, que se mostraba como una imagen. Al mantenerlo presionado, aparecía una descripción detallada. Estimulante potencial, rango E de descripción. Una poción misteriosa que solo se encuentra en las recompensas de misión inicial. Puede mejorar uno de los atributos de Uma Musume de rango E a rango E, o de rango E más a rango D nota. Mucho más fácil que entrenar. Una Uma Musume anónima que aún está estancada en el rango D más hasta el día de hoy. Al leer la última línea, Treanweaver esbozó una sonrisa irónica. Siempre había pensado que el sistema era bastante serio, y nunca imaginó que incluiría notas como esta en los objetos. Número 13, tejedor de sueños. Antes de que pudiera procesar completamente este contraste, escuchó que el locutor la llamaba por su nombre. ¿Ya es hora? Después de atar su cinta, Treanweaver regresó a la lluvia. Mientras caminaba, continuó reflexionando sobre en qué atributo utilizar el estimulante potencial. El rango E representaba el requisito mínimo para la admisión a la Academia Trazen, mientras que el rango E más significaba que una Uma Musume tenía la capacidad de terminar entre los 5 primeros en una carrera de debut. El rango D simbolizaba fuerza de primer nivel en las competiciones de debut. Incluso en las carreras oficiales de menor nivel, las estadísticas de este nivel te hacían destacar entre las Uma Musume menos desarrolladas, como una arulla entre pollos. Por lo tanto, Toka y Teo, de quien Treanweaver dedujo que tenía atributos principales de rango D, poseía un dominio tan aterrador. Para ella, la elección más sabia fue sin duda mejorar un atributo de rango E más a rango D. ¿Pero cuál debería ser? De pie bajo la lluvia, Treanweaver se acarició la barbilla y abrió en silencio su panel de estado. Contempló su velocidad y resistencia de rango E, sumida en sus pensamientos. ¿Velocidad? ¿O resistencia? En la carrera anterior, sentía claramente que su resistencia se agotaba. Si la elevaba al rango D, podría llegar corriendo a la meta. Pero sus agallas ya eran de rango D. Cuando su resistencia estaba casi agotada, le otorgaron un impulso extra de poder, ayudándola a seguir adelante. Si su velocidad hubiera sido de rango D en ese entonces, quizás podría haber conseguido la victoria. Ambas opciones ofrecían un camino hacia la victoria, pero ¿cuál era la mejor opción? Todos los concursantes, por favor tomen sus posiciones. El locutor no podía saber del dilema de Treanweaver. El breve intervalo después de que todos los concursantes entraran había terminado, y era hora de llamarlos a sus posiciones. Al ver que el tiempo era corto, Treanweaver simplemente renunció a deliberar. Las preguntas que nacen en la pista deben resolverse en la pista. Volvería a competir. Sus instintos le darían la respuesta correcta. Siguiendo al grupo de Uma Musume, Treanweaver entró en la puerta de salida. Al enfrentarse a esta pista por tercera vez, se sorprendió al descubrir que ahora podía simular mentalmente las trayectorias de la mayoría de las Uma Musume tras la salida. No me digas, una emoción la invadió. Aunque había supuesto que el mecanismo de reinicio beneficiaría la estrategia de cierre final, solo al regresar a la pista sintió realmente la magnitud de esta mejora.
Pensé que el impulso de la segunda carrera estaba llegando a su límite, pero ahora, en el tercer intento, en realidad ha aumentado. Si sigo mejorando a este ritmo, acabaré memorizando toda la carrera. Captaré a la perfección la trayectoria de cada rival y los momentos ideales para adelantar en las curvas. Trean Weaver entrecerró los ojos, perdida en sus pensamientos. Después de este reinicio, he estado muy concentrado en la diferencia de atributos. ¿Me afectó tanto la abrumadora ventaja de Toka y Teo? Ni siquiera recordaba esta habilidad hasta que entré en la pista. Recordando la habilidad solitaria en su panel de estado, llegó a una conclusión. Debe ser la habilidad de concentración. La subestimé. ¿Y qué hay de la inteligencia? Si se sinergiza con la concentración, quizá el efecto combinado sea mayor que la suma de sus partes. Esta repentina buena noticia la hizo relajar inconscientemente su ceño fruncido, e incluso sus pensamientos comenzaron a divagar un poco. ¿Soy Ryuna Uma Musume de tipo inteligente? Después de calmarse un poco, Trean Weaver fijó sus ojos profundos y decididos en la puerta de salida que tenía delante. Ahora todo lo que necesitaba era seguir recopilando información. La victoria estaba a su alcance. Estallido. Se dio el disparo de salida y 13 Uma Musume salieron por las puertas. Comentarios. 0 comentarios. Votar capítulo 5. No mires. 5. Tras comprender la fórmula de la victoria, Trean Weaver ya no se preocupó por cómo derrotar a Toka y Teo. En cambio, comenzó a explorar sus propios límites. O tal vez, los límites de la habilidad llamada concentración. 1 rebobinado. 2 rebobinados. Poco a poco, Trean Weaver fue capaz de memorizar los patrones de movimiento de cada Uma Musume, incluso marcando qué parches de hierba se hundirían por demasiada lluvia y cuáles le darían el mejor punto de apoyo. A través de estos repetidos intentos, incluso sin usar el estimulante potencial, la brecha entre ella y Toka y Teo se estaba cerrando constantemente. De no ver siquiera su figura al principio, a quedarse 6 o 7 cuerpos atrás en el segundo intento. Cuando Trean Weaver finalmente se detuvo nuevamente, apoyándose en el túnel de entrada mientras pensaba, la brecha se había reducido a solo una longitud. Para Trean Weaver ahora, ya sea que usara el activador potencial en velocidad o resistencia, la victoria estaba a su alcance. Pero antes de usar la poción, todavía había algunas cosas que necesitaba verificar. Anteriormente, no había tenido tiempo ni energía para explorar el sistema. Ahora, con la victoria casi asegurada, por fin se acordó de hacerlo. La tejedora de sueños primero evocó la tienda en silencio, viendo de nuevo la pantalla encadenada. Al intentar tocarla con el dedo, la voz mecánica resonó en sus oídos. La tienda se desbloqueará una vez completada la tarea inicial. Justo como pensaba, asintió la tejedora de sueños. Había tenido una corazonada al ver las cadenas por primera vez. El sistema debía mantener la dificultad de la tarea inicial. Desbloquear la tienda demasiado pronto haría que Uma Musume recurra a los objetos instintivamente. Entonces sí, la nota sobre el estimulante potencial no era solo una broma, sino también una advertencia oculta. Después de revisar la tienda, Trean Weaver abrió su panel de estado. Sistema de entrenamiento Uma Musume estado personaje. Tejedor de sueños velocidad. En más nivel de debut resistencia. En más nivel de debut potencia. En nivel de entrada agallas. De nivel estrella en ascenso ingenio. En más nivel de debut afinidad de pista. Césped A, tierra C zona. Ninguna habilidad. Concentración, azul efecto. Una habilidad perfeccionada gracias a la fuerza mental acumulada durante 2 vidas bajo presión. Permite concentrarse mejor en la pista, percibiendo ocasionalmente cambios sutiles. Tokio generando tenía la sensación correcta. Trean Weaver entrecerró los ojos, observando los sutiles cambios en el panel. Al principio su memoria no había sido lo suficientemente buena como para seguir cada movimiento de Uma Musume. Y, de todos modos, recordar qué trozo de césped era mejor pisar era demasiado exagerado. ¿Es esto lo que quieren decir con el entrenamiento es una carrera simulada y la carrera es entrenamiento real? Al mirar el panel actualizado, de repente se le ocurrió una idea. Recordando la respuesta del sistema cuando tocó la tienda anteriormente, Trean Weaver le preguntó directamente al sistema. ¿Se pueden trasladar a la realidad los atributos y habilidades mejorados durante la tarea? La voz mecánica volvió a sonar al segundo siguiente. Las habilidades adquiridas durante cualquier tarea se pueden recuperar. Los atributos dependen del tipo de tarea. Los atributos mejorados en esta tarea se pueden transferir. Trean Weaver no se detuvo en los tipos de tareas sino que se centró en su idea anterior.
Si los atributos mejorados en esta tarea pudieran recuperarse, podría tratar esta carrera como un campo de entrenamiento sin fin, maximizar todas sus estadísticas y solo entonces completar la tarea. Pero ella rápidamente descartó el pensamiento. Ella miró el túnel de entrada vacío, observó la lluvia afuera de la entrada y suspiró suavemente. Cada rebobinado, incluyendo el de entrada, solo duraba unos minutos. Reprimiendo su soledad en semejante entorno, confiando en estos fugaces minutos para pulir sus atributos, cuando la victoria ya estaba al alcance, pero teniendo que renunciar a ella cada vez, incluso si pudiera hacerlo, la persona que regresara a la realidad ya no sería ella misma. La tejedora de sueños negó con la cabeza. Aún tenía cosas que lograr. Su búsqueda de fuerza era por el bien de su madre. Si su madre despertaba de su lecho de enferma y la persona que veía no era ella, nada de eso importaría. En ese momento, esa línea ya cansadora resonó nuevamente en sus oídos. Es hora de entrar de nuevo, ¿eh? Sistema, usa el activador de potencial. Aumenta mi resistencia al rango de. Después de darle al sistema su instrucción final, Treanweaver ató su cinta y salió bajo la lluvia. Las gotas frescas le caían en la cara. Olfateó el aroma de la tierra mojada, extendió la mano para atrapar la lluvia y sintió una sensación de nostalgia, como cuando jugaba en el agua de niña. Aunque había pisado esta lluvia innumerables veces, sentía que la percibía con claridad por primera vez. Con la victoria asegurada, Treanweaver finalmente pudo liberarse de todos los pensamientos complejos que la agobiaban. Cerró los ojos, se quedó quieta y esperó en silencio hasta que sonó la llamada para tomar posiciones antes de empezar a moverse. Al entrar en la puerta de salida, se colocó en posición y memorizó cada trayectoria de Uma Musume. Con el disparo de salida, 13 Uma Musume irrumpieron en las puertas. Ajustándose, confirmando, Treanweaver silenciosamente se puso detrás del grupo, siguiendo la guía de su memoria, colocando cada paso perfectamente. La recta de 200 metros pasó como un rayo. Al entrar en la curva, Treanweaver incluso cambió sus pasos en un ángulo peligrosamente pronunciado, inclinando su cuerpo como si la gravedad lo aplastara, como si estuviera a punto de caerse en cualquier momento. Pero a cada paso que daba, el suelo respondía con firmeza y fuerza. Si alguien hubiera estado observando a Treanweaver de cerca, habría notado algo indescriptiblemente extraño en ella, comparada con las otras Uma Musume. Era como si todos estuvieran luchando a través de una nieve profunda cuando, de repente, alguien pasó caminando sin expresión alguna, moviéndose como si estuviera en tierra firme, como si la nieve no existiera para ella. Pero antes de que el comentarista pudiera detectar esta rareza, Treanweaver aceleró en el instante en que pasó la curva, superando a varias Uma Musume como un rayo. La ordenada manada pareció sentir algo y ajustó con inquietud su camino, pero Treanweaver, como si lo previera todo, se lanzó a través de los espacios entre ellos. Solo entonces el comentarista, que reaccionó con lentitud, exclamó: «Es la número 13, Treanweaver. Increíble velocidad. Ha atravesado la manada como si no hubiera resistencia alguna. Su cuerpo se sentía ligero. Incluso acelerando antes, no se cansaba en absoluto». Treanweaver fijó su intensa mirada hacia adelante, en esa imponente media luna blanca que siempre había estado fuera de su alcance. Aceleró de nuevo. Con resistencia de rango D, pudo mantener la velocidad hasta el final. A medida que Tokaiteyo se acercaba, Treanweaver incluso percibió la conmoción que emanaba de la pequeña figura que tenía delante. Pronto, Treanweaver se acercó a Tokaiteyo. A 100 metros de la meta, se empujaron mutuamente, con rayos de luz rojos y blancos tan brillantes que parecían atravesar la lluvia. Cuando las dos figuras cruzaron juntas la línea de meta, todos se preguntaron: ¿quién exactamente había ganado? Su confusión no duró mucho. Pronto, la pantalla gigante mostró dos líneas. Primer lugar. Treanweaver segundo puesto. Tokaiteyo la tejedora de sueños se giró para mirar a Tokaiteyo, que jadeaba pesadamente a su lado. Nunca la había visto tan despeinada. La había llevado al límite. Treanweaver abrió la boca para decir algo, pero la figura de Tokaiteyo ya estaba borrosa. ¿Se acabó? Ella simplemente cerró los ojos, esperando tranquilamente el resumen del sistema. Tarea de la segunda etapa completada. Recompensas distribuidas. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba de vuelta en el túnel de atletas vacío. Treanweaver observó en silencio el tic-tac del reloj rojo y luego activó el panel de tareas en su mente. Tarea inicial. Carrera de debut y objetivo principal: ganar la carrera de debut por un margen dominante. Recompensas.
3000 SP más entrada al escenario 1. Mirando fijamente las palabras margen absoluto en el panel de tareas, Treanweaver reflexionó sobre el significado de absoluto y luego murmuró para sí misma. Sistema, usa el estimulante potencial. Aumenta mi velocidad de inteligencia. Sin esperar a que el comentarista la llamara por su nombre, Treanweaver se ató la cinta y retrocedió bajo la lluvia. Entonces déjame confirmarte qué es lo que verdaderamente cuenta como absoluto. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 6. No mires. 6. Hipódromo de Tokio, lluvia, terreno pesado. El opresivo aire del verano se mezcló con la irritante llovizna, fusionándose en un calor tan intenso que parecía listo para evaporarse al momento siguiente en medio de la multitud abrumadora. Ropa húmeda, piel pegajosa, desconocidos empujándose unos contra otros. Todo ello despertaba una ardiente sed de sangre que surgía en su interior, extendiendo ese calor abrasador indiscriminadamente a todos. En tales condiciones nadie podría sentirse cómodo. Pero aún más caliente que el ambiente eran los vítores apasionados que brotaban de lo más profundo de los corazones de la gente. ¡Guau, guau, guau! Tokai Teiyo, adelante. Gana tu carrera debut. La gente agitaba los puños con una excitación salvaje, sus voces rugientes atravesaban el clamor de la lluvia. Comparado con el fervor interior que parecía capaz de encender a cualquiera, ¿qué importaba un poco de calor húmedo? Y el siguiente en la pista es. Una voz femenina apasionada resonó por los altavoces del recinto. Parecía aún más emocionada que los espectadores, ignorando la tediosa introducción preestablecida, ignorando la mirada de advertencia de su colega, arrebatando el micrófono y poniéndose de pie de un salto. En medio del chirrido de su silla deslizándose hacia atrás, se escuchó su entusiasta anuncio. Un genio que ha demostrado un talento excepcional desde la infancia y que aspira a una triple corona invicta. Aclamación. Alabanza. Esta es la nueva estrella que incluso el mismísimo emperador reconoce. El máximo favorito. El número 12. Tokai Teiyo. Permítanos presenciar el comienzo de su glorioso viaje. Tras la fervorosa y entrecortada presentación del anfitrión, toda la multitud en el hipódromo de Tokio estalló una vez más en vítores estremecedores. ¡Wow! La cortina de lluvia se rasgó, el cielo y la tierra parecieron rugir. Ni siquiera la naturaleza misma pudo resistir la pasión de la gente. En medio de los atronadores aplausos de los espectadores, una pequeña figura emergió del oscuro túnel. Era una pequeña Uma Musume de cabello castaño y flequillo blanco en forma de media luna que se mecía con sus pasos ágiles. Con una ligereza espiritual en su andar danzante, esbozó una sonrisa tan brillante como el sol suficiente para disipar la penumbra sofocante que la rodeaba y saludó a la multitud. Su nombre. Tokai Teiyo. Todos, mantengan los ojos bien abiertos y miren cómo gano. Tokai Teiyo saludó alegremente a sus seguidores, con un tono que transmitía ese característico encanto juvenil y juguetón. Sin embargo, sus palabras transmitían una seguridad absoluta, como si ya tuviera el trofeo en las manos, tras haber pasado rápidamente al discurso de agradecimiento en directo tras la carrera. Sus ojos azul cielo brillaban con una confianza inquebrantable. Desde que era pequeña, viendo a la legendaria Uma Musume, Symbol Rudolph, conquistar la gloria de la triple corona en la pista, la joven Tokai Teiyo había decidido convertirse en una Uma Musume como su ídolo. No, aún mejor. Lograr la asombrosa hazaña de una triple corona invicta, algo sin precedentes en la historia. La carrera de debut de hoy fue solo el punto de partida de su legendario camino. Ella ganaría, sin duda alguna. Porque ella era innegablemente un genio. En el pequeño y adorable cuerpo de Uma Musume se escondía un talento que podría considerarse prodigioso. Sus tobillos flexibles y su físico hacían que incluso sus ejercicios de calentamiento casuales parecieran un hermoso baile a los ojos de quienes no estaban familiarizados con la técnica. Estos dones innatos habían llamado la atención sobre Tokai Teiyo desde una edad temprana, lo que incluso llevó a que fuera designada heredera del emperador, un título importante y glorioso. Después de todo, en circunstancias normales, una carrera de debut normal de Uma Musume con un clima como este no habría atraído a una multitud tan entusiasta. Pero hoy fue diferente. Ese genio de Uma Musume, Tokai Teiyo, finalmente subía al escenario. Lo que el público vino a ver hoy fue simplemente presenciar a la Uma Musume llamada Tokai Teiyo embarcarse en su camino hacia la gloria. Por supuesto, aunque este entusiasmo fuera asombroso, no pudo cautivar a todos. Por ejemplo, los que actualmente se encuentran en la pista de carreras son los futuros rivales de Tokai Teiyo.
Tener que competir contra alguien así. Uma Musume, de cabello castaño, murmuró mientras jugueteaba con su cabello caído y humedecido por la lluvia mientras echaba una mirada de reojo a la atracción principal del día. ¿Es esta el aura radiante del protagonista? Prácticamente me quema el sol, aunque esté lloviendo. Uma Musume, de cabello y ojos castaños, suspiró con impotencia y luego, instintivamente, bromeó para suavizar sus propias palabras desalentadoras. Usar la autocrítica para protegerse parecía haberse convertido en un acto reflejo. Aunque me llame naturaleza bonita, en el mejor de los casos solo soy agradable. No hay forma de que pueda competir con un personaje principal como este. Y mientras hablaba, Miss Nature sintió que se aproximaba otro suspiro. Pero entonces, como si recordara algo, sacudió la cabeza vigorosamente, como si quisiera desechar los pensamientos negativos, y se dio unas palmaditas en las mejillas, susurrándose a sí misma. Pero, por todos los que están en el distrito comercial, tengo que hacer lo mejor que pueda, pase lo que pase. Dejando escapar un suspiro y recomponiendo un poco su ánimo, Miss Nature finalmente desvió la mirada. Después de todo, si seguía mirando, la poca confianza que acababa de reunir seguramente volvería a quedar aplastada. Justo cuando comenzó a respirar profundamente para calmar sus nervios, las orejas de Miss Nature, adornadas con cintas rojas y verdes, captaron la voz del locutor que presentaba a la siguiente Uma Musume que entraría a la pista. Una voz tranquila de hombre de mediana edad se escuchó por los altavoces. Parecía que la anterior presentadora necesitaba recuperarse de su sobreexcitación, así que la presentación recayó en su compañero. Ahora denle la bienvenida al siguiente concursante. En el puesto número 13 en popularidad, Trean Weaver. Parece ser una Uma Musume que se matriculó en Trazen hace poco. Sus resultados de admisión parecen bastante mediocres y no es muy popular. Esperemos que destaque en la carrera de hoy. Al oír esto, las orejas de la bonita naturaleza se movieron. No pudo evitar desviar la atención de sí misma, sorprendida por dentro. ¡Qué mala suerte! No solo tener que entrar justo después del protagonista de hoy, sino también estar en el último puesto en popularidad. ¿Acaso podría existir una estrella tan desafortunada en este mundo? Inconscientemente, la naturaleza agradable comenzó a lamentar en su corazón la desafortunada Uma Musume. La curiosidad la impulsó a echar un vistazo al túnel de entrada. Su mirada siguió la dirección del túnel. Entre la lluvia, emergió una pequeña Uma Musume. Parecía un poco más alta que Toka y Teo. Su cabello negro, recogido de forma informal en una coleta con una cinta roja, se mecía suavemente bajo la lluvia a cada paso. Su rostro estaba borroso por el aguacero, pero Miss Nature pudo distinguir su piel sorprendentemente pálida bajo el cielo sombrío y un par de ojos negros notablemente cautivadores. La lluvia parecía capaz de borrar toda emoción. Mientras la naturaleza bella miraba fijamente esos ojos oscuros, no pudo discernir nada en ellos. Al observar esta figura compuesta casi en su totalidad de blanco y negro, Miss Nature sintió una extraña sensación de familiaridad. Antes de que su mente pudiera decidir si ir a consolarla, sus pies ya la habían llevado inconscientemente hacia la Uma Musume llamada Tejedora de Sueños. A medida que la distancia se acortaba, Miss Nature finalmente logró improvisar un saludo después de una confusión mental de pensamientos aleatorios. Sin embargo, cuando realmente se acercó a Trean Weaver, se dio cuenta de que la expresión en esos ojos oscuros no se parecía en nada a lo que había imaginado. Ni abatido, ni descorazonado, ni siquiera se podía encontrar un rastro de inquietud. Para una corredora debutante, para una don nadie que hizo su entrada después del personaje principal, su mirada era notablemente tranquila. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 7. No mires. 7 bonita naturaleza, Aunque lo formulé como una pregunta, sonaba absolutamente seguro. Al oír a esta desconocida Uma Musume llamarla de repente, Miss Nature se quedó paralizada por un instante, nerviosa. Se retorció nerviosamente un mechón de su cabello, ya muy rizado. Oh. ¿Me conoces? Ante la pregunta de Miss Nature, la Uma Musume se rió de repente. He oído hablar de ti. Eres una excelente Uma Musume. Yo. Ni hablar, nada de eso. Solo soy una Uma Musume normal y corriente. El repentino elogio hizo que las mejillas de Miss Nature se sonrojaran. Sus dedos, inconscientemente, se apretaron más en su cabello y su mirada se desplazó rápidamente, incapaz de detenerse. Inesperadamente, al ver la tímida reacción de Miss Nature, Uma Musume no se rindió. Continuó. Miss Nature, te sienta de maravilla.
Al ver que el rostro de Miss Nature se tornaba un poco más rojo, casi como si echara vapor, la niña soltó una suave risita, le dio una palmadita a Miss Nature en el hombro y luego caminó sola hacia la puerta de salida. ¿Desde cuándo los desconocidos empiezan a halagar a la gente así? Pensó Miss Nature, con las manos aún sobre sus mejillas cálidas mientras observaba la figura. ¿Es solo una tonta o es un poco provocadora? Observó la llamativa cinta roja, que contrastaba marcadamente con la cortina gris de lluvia. La tejedora de sueños, por supuesto, no escuchó los pensamientos susurrados de la naturaleza agradable. Simplemente expresó su impresión más genuina. Durante su retroceso de la misión inicial, esta Uma Musume, que se ponía nerviosa con facilidad, había conseguido el tercer puesto en cada ocasión. Si eso no era bueno o excelente, entonces Dream Weaver no sabía qué lo era. Al regresar al presente y ver a Miss Nature acercándose nuevamente a ella, Dream Weaver no pudo evitar ofrecer algunas palabras de aliento a esta Uma Musume que era claramente hábil pero propensa al autodesprecio. Poseer tal poder sin duda requería un entrenamiento riguroso. Dream Weaver admiraba a los trabajadores esforzados. Individuos así merecían reconocimiento. Al llegar a la puerta de salida, Dream Weaver miró a su alrededor y luego miró hacia el cielo gris. Este hipódromo de Tokio, este cielo, y era hora de ponerle fin a esto. Corredores, por favor tomen sus posiciones. Con el familiar y entusiasta llamado del comentarista de la carrera resonando en sus oídos, Dream Weaver entró en la puerta de salida. Mientras tanto, en la sala VIP del hipódromo de Tokio, otra Uma Musume alta, vestida con el uniforme de la Academia Trazen, también observaba la pista empapada por la lluvia. Tenía el pelo largo castaño rojizo, con una mecha blanca en forma de media luna en el flequillo, similar a la de Toka y Teo. La ilustre presidenta del consejo estudiantil, ¿se salta sus deberes para ver una carrera de debut? Detrás de ella, otra Uma Musume alta, también con uniforme de Trazen y cabello negro hasta la mitad de la longitud, habló en un tono disgustado. Estoy deseando verla, respondió la Uma Musume conocida como la presidenta sin darse la vuelta y con la mirada fija en la pista. Supongo que una Uma Musume capaz de hacer que el emperador se salte el trabajo debe ser un genio único en su generación. Al ver que ni siquiera giraba la cabeza, el disgusto en la voz de Uma Musume, de cabello negro, se hizo más agudo. El presidente, o mejor dicho, Symbolic Rudolph, finalmente se giró con una sonrisa irónica. Me considera un ídolo. Se sentiría terriblemente decepcionada si no estuviera aquí para ver su única carrera de debut. Y además, ella podría apoderarse a esa brillantez para sí misma. Déjame presenciar su momento subiendo al escenario, Robe. La pelinegra Uma Musume, vicepresidenta del Consejo Estudiantil de Trazen, Robe, solo pudo suspirar con resignación. ¿Y quién podría detener al emperador una vez que haya tomado una decisión? Hizo una pausa y su tono pasó de resignado a serio. Y lo que esperas no es solo observar, ¿verdad? Si Teo realmente puede captar esa brillantez, Robe apretó los labios y sus palabras se volvieron tensas. Symbolic Rudolph, de pie frente a ella, tenía su expresión oculta por una sombra que pasaba, dejando solo visibles sus extraños ojos morados brillantes mientras observaban tranquilamente a Robe. ¿La arrastrarás a la pista, no? Al escuchar las palabras de Robe, la sonrisa de Symbolic Rudolph cambió por completo. Por supuesto. Pero ella te ve como su ídolo, ¿no es eso demasiado cruel con ella? Robe. La interrumpió Symbolic Rudolph con voz fría como el acero. Una vez que pisas ese escenario, ya no eres una Uma Musume común y corriente. Si ella logra captar esa brillantez, gradualmente despertará ese deseo. Auge. Se oyó un trueno. El repentino destello del relámpago envolvió la figura de Symbolic Rudolph. En la luz blanca y pura, sus ojos morados brillaron con una intensidad que eclipsó al mismísimo trueno. Las ganas de correr, de rivalizar, de darlo todo. Eso es algo que toda Uma Musume que quiera conseguir la triple corona debe tener. Cuando esa emoción ferviente llamada espíritu competitivo se funde en la forja que produce la brillantez, los perdedores se convierten en mero combustible. Solo el vencedor puede reclamar la gloria en solitario. ¿Tú también lo entiendes, Robe? El destello se desvaneció y Symbolic Rudolph recuperó su apariencia habitual. La luz sobrenatural en esos ojos morados momentos antes parecía una ilusión, ahora desaparecida. Además, eso solo si Teo gana la triple corona. Hay demasiada incertidumbre en nuestras carreras. Ni siquiera para ella, asegurar esa brillantez está garantizado. Ante esto, Symbolic Rudolph soltó unas risas suaves y amables. ¿Quién sabe?
Quizás surja un corredor con más talento en esta carrera de debut, alguien incluso más genio que Teo. Al ver que Symbol y Rudolph volvía a su comportamiento habitual, la expresión rígida de Ergrove se suavizó gradualmente. Por favor, basta de tus chistes raros. No hay forma de que Teo pueda perder en su carrera de debut. Symbol y Rudolph sonrió, se acercó a Ergrove y la atrajo hacia la ventana. ¿Tan extraño fue? ¿Es que no tiene conciencia de sí misma, presidenta? Esos chistes suyos simplemente no tienen gracia, respondió Ergrove con tono impotente. Siempre era así. La presidenta de Tracen nunca parecía darse cuenta de lo malos que eran sus chistes. Symbol y Rudolph estaba junto a Ergrove, con la mirada fija en la pista. Entrecerró los ojos y murmuró, casi para sí misma. Y sin embargo, no puedo evitar sentir una presencia familiar en la pista. Un poder que solo la poderosa Uma Musume posee, algo que ni siquiera Tokai Teo puede alcanzar aún. El poder conocido como Zona. Una ilusión, tal vez. Ergrove, a su lado, giró la cabeza. ¿Presidenta? ¿Qué dijo? Interrumpida, Symbol y Rudolph simplemente sonrió y agitó la mano. No es nada. Quizás esta lluvia tan fuerte me esté poniendo un poco inquieta. La carrera está a punto de comenzar. Vamos a verla. Ergrove ladeó la cabeza, perpleja. La sala VIP estaba insonorizada. No debería oírse la lluvia aquí. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 8. No mires. 8. La número 12, Tokai Teo, ya ha entrado en la parrilla de salida. Como última aspirante a ocupar su lugar, ¿qué clase de carrera espectacular nos ofrecerá hoy? La apasionada comentarista femenina era excepcionalmente hábil para despertar el entusiasmo de la multitud, o quizás simplemente ella misma se dejó llevar por él. Después de todo, incluso el legendario emperador había aparecido hoy. ¿Cómo podría una fan devota de Uma Musume como ella no estar emocionada? Cuando terminó de hablar, el comentarista masculino de mediana edad, cuyo papel era mantener la transmisión centrada, retoma el tema sin problemas. Bien, el número 13, Trean Weaver, también está en la puerta. La carrera está a punto de comenzar. Señorita Akasaka, ¿qué Uma Musume tiene más ganas de ver hoy? Claro que es Tokai Teo. No me diga que tiene otra opción, señor Sugimoto. Bueno, la verdad es que no, hay. La carrera ha empezado. Tomar la delantera desde el principio es el segundo paso. Buscar una estrategia de vanguardia. ¿Podrá conseguir una ventaja significativa? A diferencia del mesurado señor Sugimoto, la señorita Akasaka intervino con su característico comentario enérgico. Tokai Teo y los demás punteros se mantienen cerca. Parece que el número 2 no ha conseguido coger suficiente velocidad. En la pista, la número 2 Uma Musume apretó los dientes ante las palabras de los comentaristas, enfureciéndose por dentro. ¿Cómo espera que gane velocidad bajo esta lluvia? Maldita sea. Entrené muchísimo para esta estrategia de ir por delante, y ahora el tiempo la arruina. Esta lluvia está arruinando mi debut, maldito seas, Tokai Teo. Debiste haber traído esta lluvia contigo. Bajo la doble presión del terrible clima y la intimidante presencia de Tokai Teo, la concentración de número 2 se desvaneció. Justo después de tomar la curva, su velocidad disminuyó drásticamente y quedó rezagada. Fue entonces, cuando los corredores del medio del grupo llegaron a la curva, que el número 2, todavía furioso, sintió de repente que algo se acercaba por detrás. Si correr delante de Tokai Teo se había sentido como estar siendo presionado por el aura de un genio, entonces ¿qué era este sentimiento siniestro que se acercaba por detrás ahora? Miró a su alrededor frenéticamente, tratando de leer las expresiones de los otros corredores, esperando que fuera solo su imaginación. Pero, para su consternación, cada Uma Musume que veía tenía la misma mirada inquieta que ella sentía en su propio rostro. Todos podían sentirlo. Algo estaba por suceder. Ahora mismo, detrás del número 7 están el número 5 y. ¿Qué? El número 13 está acelerando. Pero todavía está en medio de la curva. Esto es demasiado imprudente, ¿qué demonios? Habitualmente tranquilo y elocuente, el señor Sugimoto se encontraba tropezando con sus palabras, interrumpiéndose una y otra vez en cuestión de segundos. Ni siquiera podía controlar su expresión. Se quedó boquiabierto, sin palabras. En ese momento, todas las Uma Musume en la pista sintieron una sensación punzante y escalofriante e instintivamente miraron hacia atrás. Los que estaban en el medio del pelotón lo vieron con mayor claridad. Una figura oscura se abría paso entre espacios increíblemente estrechos entre los corredores con una trayectoria increíble.
Una ráfaga de viento, impulsada por la aceleración, les arrojó gotas de lluvia con fuerza, obligándolos a entrecerrar los ojos. Solo pudieron distinguir una deslumbrante mancha roja que atravesaba la cortina de lluvia y dejaba una profunda huella en el mundo gris. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede alguien acelerar así bajo la lluvia y en una curva? No tiene miedo de salir despedida. Ahora fue el señor Sugimoto quien gritó más fuerte, mientras la señorita Akasaka tomó el control, proporcionando comentarios detallados para la audiencia. Número 5, número 7, número 10. ¡Qué rápido! Ha superado a todo el grupo intermedio casi en un instante. Miss Nature, que acababa de separarse de los corredores del medio pelotón, se quedó paralizada un instante al oír al comentarista. De ahí provenía ese aura escalofriante. ¿Era ella? La naturaleza bonita no pudo evitar pensar en la Uma Musume que le había mostrado su amabilidad antes. ¿Por qué parece una persona completamente diferente en la pista? Antes de que pudiera pensarlo, esa raya roja pasó a su lado como la cuchilla más afilada cortando la lluvia. Incluso mientras seguía corriendo, Miss Nature instintivamente levantó una mano hacia su mejilla del lado por donde había pasado la luz roja. Hacía frío y estaba húmedo por la lluvia. ¿Pero por qué sentía como si le hubieran rozado con una espada? Ella levantó la cabeza y miró hacia adelante con atónita incredulidad. Increíble. ¿Cómo puede haber una Uma Musume como esta en una carrera de debut? En la sala VIP, Erroobe se quedó sin palabras, observando la increíble carrera de Dream Weaver. Conocida como la Emperatriz, estaba aún más impactada que los comentaristas o los corredores en la pista. Todo lo que había aprendido durante años de experiencia en carreras le decía que lo que estaba viendo era imposible. Pero esa raya roja, tan vívida que parecía cortar la lluvia, era innegablemente real. Su forma aún no está perfeccionada, su ritmo no está entrenado sistemáticamente y no muestra fundamentos para las tácticas de ataque tardío. ¿Cómo puede entonces encontrar la trayectoria perfecta con tanta precisión? Erroobe miraba fijamente la pista. Era como ver a alguien de una tribu primitiva descubrir accidentalmente cómo construir un arma nuclear, y luego construirla. Erroobe, ¿tenemos su archivo? Ante la pregunta de Symbol Rudolph, Erroobe se giró de inmediato y revisó una pila de documentos en el sofá. Encontró el expediente de Dream Weaver y se lo entregó sin siquiera mirarlo. Un silencio sofocante cayó sobre la sala VIP, interrumpido solo por el suave susurro del papel mientras Symbol Rudolph leía. Unos segundos después, cerró el expediente, lo agarró y se dirigió rápidamente hacia la puerta. «Presidente, ¿a dónde va?» Symbol Rudolph ni siquiera se giró ante la pregunta de Erroobe. «Necesito verla. Inmediatamente». «¿Y qué hay de la carrera? ¿No vas a verla?» Cuando la puerta se cerró con un clic, las últimas palabras de Symbol Rudolph llegaron a oídos de Erroobe. «Ya no es necesario». De nuevo en pista, la carrera había entrado en la recta final. Tokaiteyo se mordió el labio, llevando su velocidad al límite. Sintió que estaba superando cualquier logro anterior. Y, sin embargo, esa aterradora presencia detrás de ella no se desvanecía. Cargaba hacia ella a una velocidad que la hacía temblar. Cada pulso de sangre, cada latido de su corazón, se sentía como una advertencia primaria de sus instintos que percibían un peligro inminente. Pero fue inútil. Por mucho que se esforzara para huir, la sensación de ser perseguida por un depredador natural no desaparecía. Entonces, en un instante, esa sensación aguda la azotó desde atrás hasta justo a su lado. La ráfaga de viento azotó el cabello de Tokaiteyo, y por un instante de aturdimiento, se sintió atrapada en medio de un desastre natural. Esa raya roja avanzó y, bajo su abrumadora presión, Tokaiteyo extendió su mano desesperadamente, como si intentara agarrar la luz que se desvanecía. Pero ella solo pudo observar mientras desaparecía de su alcance. ¿Cómo es esto posible? Para entonces, las gradas estaban abarrotadas de gente. La mayoría de los espectadores quizá no entendieran las tácticas de carrera, las desventajas de la lluvia ni los matices de la forma y el ritmo de una Uma Musume. Pero esa franja roja y resplandeciente, que rebasaba a todos los demás corredores a la velocidad del rayo, era un impacto que incluso el observador más despreocupado podía sentir. La diferencia era simplemente asombrosa. ¡Qué genial! Es como un cometa rojo. Un chico de secundaria sacudió los hombros de su amigo, gritando emocionado y señalando la pista. Más bien como un rayo. Atravesando la lluvia, veloz como un rayo. Su amigo se ajustó las gafas con frialdad y ofreció su propia opinión, aunque su mano ligeramente temblorosa delataba su propia emoción. ¡Guau! ¡Qué energía tan feroz, como la de una espada!
Tan aguda que parece que me ha atravesado, incluso aquí arriba, en las gradas. Detrás de los dos estudiantes, un hombre desaliñado y barbudo se frotaba la cintura como si buscara algo, inhalando con fuerza una y otra vez. 50 metros. 30. 10. Lo logró. Treanwe haber cruzado la meta. Una ventaja enorme, una ventaja absolutamente enorme. Debe ser de 10 cuerpos o más. ¡Qué actuación tan espectacular! Me moriría de felicidad después de verla. Después de pronunciar esa larga serie de comentarios, el señor Sugimoto se desplomó en su silla como si hubiera corrido la carrera él mismo, con una expresión de total satisfacción en su rostro. La señorita Akasaka, igualmente conmocionada, tomó débilmente el micrófono y anunció con voz ronca por los gritos. Hipódromo de Tokio. Carrera de debut de Uma Musume. El ganador es número 13. Tejedor de sueños. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 9. No mires. 9. El rugido de la multitud resonó en el hipódromo de Tokio, una ola de sonido que parecía capaz de sacudir los cimientos del estadio. Treanwe se paró frente a la creciente masa de gente y escuchó su propio nombre entre sus vítores por primera vez. Una oleada de alegría pura, la que llega cuando tu esfuerzo finalmente es reconocido y celebrado, la inundó. En ese instante, la recompensa de la victoria se convirtió en algo real, algo tangible, transmitido por las voces de la multitud. Eres el ganador de esta carrera. Eres la estrella más brillante de esta etapa. Si la pista de carreras es un campo de batalla, murmuró para sí misma, entonces esto debe ser lo que se siente al marchar a través del arco del triunfo. Apenas una carrera de debut, y ya se siente así de glorioso, no puedo ni imaginar cómo fue para leyendas como T.M. Opera o Orfebre, Narita Briano de Ed Impact cuando ganaron la triple corona. Ella levantó la mirada y contempló la interminable multitud de espectadores que parecían llenar la mitad del cielo. Pero como me han dado tantas esperanzas, tengo que responder, ¿no? Ante ese pensamiento, la mirada aturdida de su rostro, aturdida como estaba en ese momento, se suavizó en una leve sonrisa. Treanwe levantó las manos y saludó a la multitud que había depositado sus esperanzas en ella. Eres increíble. Pareces de mi edad, pero eres mucho más fuerte. Una voz alegre y vivaz sonó a su lado. Treanwe se giró. Era Tokai Teo. Las mejillas de Teo aún estaban sonrojadas por la carrera, brillando con lo que podría haber sido sudor o lluvia, pero sus ojos brillaban con la misma intensidad que el sol. Era como si su derrota nunca hubiera ocurrido. Antes de que Treanwe pudiera responder, la pequeña Uma Musume comenzó a rodearla, parloteando. No te había visto antes en Trazen. ¿Eres nuevo este año? Oye, ¿ya tienes entrenador? ¿Te gustaría unirte a mi equipo? Podríamos entrenar juntos. Surgió un torrente de preguntas, todas ellas formuladas con una positividad tan incansable y sin ningún desánimo, que Treanwe casi se sintió mareada. Para Treanwe, Tokai Teo fue al principio como una distante luna creciente blanca en la pista. Intocable. Más tarde, se convirtió en una feroz rival, una poderosa oponente. Ella siempre había imaginado que esa chica, aquella que le había dado tanta presión, su primera rival, tendría una personalidad tan fría y elevada como la luna a la que se parecía en la pista. Ella nunca esperó que su primera conversación destrozara esa imagen por completo. Dios mío, todavía es solo una niña, ¿no? Probablemente todavía esté en la edad en la que le encanta comer dulces. Tus ojos están siendo un poco groseros, ¿sabes? ¿Sí? Como si hubiera escuchado los pensamientos de Treanwe, la mirada de Tokai Teo se agudizó. Treanwe tosió levemente y fingió no escuchar, extendiendo su mano en su lugar. Soy Treanwe. Empecé en Trazen este año. Un placer conocerte. Oh. Soy Tokai Teo. La genio Uma Musume que logrará la triple corona invicta. Claramente, Teo no se había dado cuenta del cambio de tema. Estrechó la mano de la tejedora de sueños con firmeza, inflando el pecho de orgullo al presentarse. Sí, todavía soy un niño. Treanwe no pudo evitar el pensamiento, pero al ver que los ojos de Teo comenzaban a entrecerrarse nuevamente, rápidamente inventó una excusa y corrió hacia el túnel del jugador. Realmente no parece del tipo que se presenta de forma tan formal, me lo estaba imaginando. Tokai Teo inclinó la cabeza confundida mientras veía de Treanwe alejarse rápidamente. Pero sus dudas no duraron mucho. Los espectadores en las gradas seguían animándola. Aunque esta vez no había ganado, Teo le devolvió el saludo con cariño, con el ánimo intacto.
De regreso al vestuario, Weaver se cambió su equipo de carreras, lo dobló cuidadosamente y lo guardó en su mochila y murmuró para sí misma. ¡Qué perspicaces, así son todos los niños! Aunque no es que me disguste. En ese momento, su teléfono se iluminó dentro de su bolso. Miró la notificación y se le ensombreció el rostro. Sin siquiera terminar de empacar, metió todo en su mochila y salió corriendo de la habitación. Mientras corría hacia la salida, maldijo en voz baja. Maldita sea. Volví demasiadas veces. Estaba tan concentrado en ganar la carrera que casi lo olvido. Hoy tengo que pagar la factura médica después de la carrera. Por una vez, se sintió profundamente agradecida con su yo pasado por haber creado todos esos recordatorios. Pero justo cuando se acercaba a la salida, una figura alta apoyada contra la pared la llamó. ¿No vas a prepararte para la ceremonia de la victoria? Como si tuviera tiempo para eso. Sin siquiera respirar para responder, Weaver abrazó su mochila, bajó la cabeza y pasó corriendo junto a ella. ¿Ni siquiera te quedas a cobrar el premio? Los gastos médicos te están costando caro, ¿verdad? Esto te ayudaría mucho. La alta Uma Musume no se movió, pero sus palabras detuvieron a Weaver en seco. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes de mi situación? Ante esto, la desconocida se acercó. Con una leve sonrisa, sacó un sobre grueso del archivo que sostenía y se lo entregó a Weaver. Soy Symbolic Rudolph, presidente del consejo estudiantil de la Academia Trazen. Con el ceño fruncido, Weaver tomó el sobre. Su peso le pareció sospechoso. Miró a Symbolic Rudolph, quien asintió suavemente. Weaver lo abrió. Dentro había fajos de billetes, suficientes para cubrir la hospitalización de su madre durante un largo tiempo. Guardó silencio un momento antes de preguntar. Estoy bastante seguro de que el premio monetario de la carrera de Wood no es tan alto. Símbolos Rudolph dejó escapar una risa suave. Esto también incluye ayuda financiera de Trazen para Uma Musume en circunstancias difíciles. Acabas de inscribirte. Puede que aún no sepas nada al respecto. No recuerdo haber solicitado ninguna ayuda. Weaver contó el monto exacto de sus ganancias de la carrera, lo sacó y devolvió el resto en el sobre. Aún así, gracias por recoger el dinero del premio para mí. Rudolph levantó una ceja y miró confundido el sobre devuelto. Puedo ayudarte con el papeleo. Este dinero es importante para ti ahora mismo, ¿verdad? Pero Weaver meneó la cabeza y volvió a empujar el sobre hacia adelante. Yo mismo ganaré los gastos médicos ganando otras carreras. Hay muchas Uma Musume que luchan sin salida. El fondo de ayuda no es ilimitado, ¿verdad? Debería ser para ellas. Después de decir eso, hizo una ligera reverencia a Symbolic Rudolph en agradecimiento, luego agarró su mochila negra de años y corrió hacia la salida. Symbolic Rudolph observó su figura alejarse y murmuró para sí misma. ¿Es orgullo o simplemente, una simple negativa a recibir ayuda? Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 10. No mires. 10. La habitación blanca y estéril apestaba a desinfectante. Weaver sostenía la mano de su madre, estudiando su rostro con atención. Parecía rondar los 30, con el pelo largo y azul pálido y unas orejas de caballo desganadas que colgaban flácidas sobre la almohada. Sus rasgos eran delicados. De no ser por las mejillas hundidas y las tenues arrugas en las comisuras de los ojos, cualquiera la habría confundido con una veinteañera. La tejedora de sueños acarició suavemente la mano de su madre. Esos delgados dedos estaban callosos y desgastados. Lentamente, sus pensamientos se remontaron al pasado. Para Weaver, esta ya era su segunda vida. En su vida anterior, había crecido en un orfanato. Gracias al apoyo de la sociedad, esta niña abandonada había tenido la oportunidad de sobrevivir. Pero los recursos en el orfanato eran escasos. Para ganar algo, primero había que dar algo. Para Weaver, el amor incondicional no existía en este mundo. Incluso después de entrar en la sociedad, esta actitud autosuficiente permaneció con ella. Al crecer en un entorno así, Weaver desarrolló hábitos como hablar consigo misma y pensar demasiado. Una vez leyó que la aversión a buscar ayuda y el diálogo interno frecuente eran señales de soledad e inseguridad. No estaba de acuerdo ni en desacuerdo, ni tenía intención de cambiar. Años de soledad se habían grabado en su ser. Si cambiaba eso, ¿qué llenaría el vacío que había dejado atrás? Si no hubiera ocurrido nada inesperado, tal vez habría pasado toda su vida así, acompañada únicamente por su soledad. Pero un día perfectamente normal, cuando Weaver despertó de su sueño, no fue su techo familiar lo que saludó sus ojos, sino que vio un estrecho trozo de cielo. Intentó mover sus extremidades.
Cuando una mano pequeña y delicada apareció en su campo de visión, instintivamente dejó escapar un llanto. El llanto de un bebé. Mirando hacia el cielo gris, la mano de la tejedora de sueños pronto tocó un límite. La clara sensación del cartón se encontró con su tacto. Una caja de cartón. No es de extrañar que el cielo pareciera tan pequeño. Ahora, Treanweaver ya no recordaba lo que había pensado entonces. Probablemente era la desesperación que uno esperaría tras despertar y encontrarse renacida como una bebé abandonada. Lo único que recordaba con claridad era el rostro que de repente llenó ese cielo estrecho. Su madre, parpadeando y mirándola. Treanweaver miró el rostro de su madre, alisándole suavemente el cabello. Ella nunca olvidaría ese día, envuelta en calor, con los ojos de su madre sonriendo suavemente mientras le susurraba. Últimamente he estado soñando, que un día te convertirás en la estrella más brillante de la pista. Un sueño tejido con luz de estrellas. Ese era el significado de su nombre. Ese día, Treanweaver comprendió por primera vez lo que significaba el amor incondicional. Me aseguraré de que lo veas. Treanweaver inclinó la cabeza, sosteniendo fuertemente las manos de su madre mientras hacía su voto en silencio. Permaneció así hasta que terminó el horario de visita, sentada tranquilamente junto a la cama del hospital, sosteniendo las manos de su madre. La brisa de una noche de verano le levantó el lazo del pelo cuando Treanweaver salió del hospital. Contemplando el cielo estrellado, murmuró para sus adentros. Sistema. Con ese pensamiento, una pantalla azul semitransparente se materializó ante sus ojos una vez más. Saltando la deslumbrante variedad de artículos en la interfaz de la tienda, navegó directamente a la parte superior de la lista de intercambio. Joya de la esperanza. Descripción. Una piedra preciosa que brilla con un arco iris de luz fluida y que posee el poder milagroso de hacer realidad los deseos más profundos. Nota. El poder del amor puede cambiar el mundo. Ordinarium Musume. Requisito de cambio. 100.000 SP más Triple Crown Prof. Durante el viaje en tren al hospital, Treanweaver ya había explorado a fondo el sistema. Para su madre, cuya condición ni siquiera los médicos pudieron diagnosticar, esta joya podría ser la única esperanza. Al observar el enorme requisito de SP y el desafío desalentador de convertirse en una Uma Musume Triple Corona, Treanweaver verificó su saldo de SP actual. 4.500 SP. Eso significaba que aún necesitaba 95.500 más. Comparado con la desesperanza del hospital, esta meta clara la motivaba más. Después de confirmar la distancia que tenía que recorrer, Treanweaver volvió a gritar en su mente. Panel de estado. Sistema de entrenamiento. Uma Musume. Estado. Personaje. Tejedor de sueños. Velocidad. De novato. Resistencia. De novato. Potencia. Nivel de entrada. Agallas. De novato. Ingenio. De novato. Afinidad de pista. Césped A, tierra C. Zona. No desbloqueada. Habilidades. Concentración, azul, Tokyo Swift, púrpura. Efecto. La historia de un rayo carmesí que resuena bajo la lluvia en el hipódromo de Tokio. Aumenta ligeramente la resistencia durante las carreras bajo lluvia y la velocidad en el hipódromo de Tokio. Si se cumplen ambas condiciones, otorga una mejora significativa a ambas. Al ver las notables mejoras en sus estadísticas, Treanweaver asintió levemente. Incluso ahora, su habilidad básica era suficiente para competir en carreras de nivel inferior. Y con los efectos adicionales de su nueva habilidad y recordando la sensación cuando Tokyo Swift se activó perfectamente, la resistencia aparentemente infinita y los pasos ligeros, era un poder mucho más allá de su nivel actual. Palmadita. Se dio una ligera palmada en las mejillas, sacudiéndose esos pensamientos tentadores. En lugar de confiar en la suerte para activar perfectamente su habilidad, era mejor aumentar constantemente sus estadísticas hasta que pudiera competir en el nivel G1. Ella dejó escapar un suave suspiro, pensando para sí misma. Las condiciones para salvar a su madre ahora estaban claras. 95.500 SP y aumentar sus estadísticas al rango A. Tenía una meta. Ahora, solo faltaba lograrla. Por última vez, Treanweaver invocó el sistema. Al abrir la pestaña de objetos, omitió el icono del botiquín y seleccionó el objeto con forma de ticket. Pase de etapa. Descripción. Una hoja blanca con la palabra ticket escrita a mano con lápiz. Al usarla, se genera aleatoriamente un escenario al que el usuario puede acceder. Completar las tareas del escenario otorga recompensas adicionales. Nota. Renaceré. Una tal Uma Musume en lo alto de la torre de Tokio. Con un pensamiento, el pase de escenario parpadeó y desapareció de la interfaz del sistema, materializándose instantáneamente en su mano. Al mismo tiempo, una voz mecánica resonó en sus oídos.
Elemento de tarea de escenario detectado. Ingresar. Ingresar. Weaver miró hacia atrás al hospital envuelto en la noche y luego respondió interiormente. Después de su reconocimiento, la voz mecánica volvió a hablar. Escenario y construcción terminada. Línea de mundo y superpuesta. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 11. No mires. 11. La misión del script se ha construido con éxito. En el momento en que Weaver abrió los ojos, una luz intensa y cegadora le hizo darse cuenta instantáneamente de que había entrado en el llamado guión. Entrecerrando los ojos para adaptarse al brillo repentino, silenciosamente invocó el panel de la misión en su mente. Tal como ella lo deseaba, un panel azul semitransparente se materializó ante sus ojos. Misión de guión. El camino hacia una Uma Musume de primera clase y objetivo principal: gana una carrera de la triple corona y conviértete en una Uma Musume de primera clase. Recompensas. 7000 SP más pase de etapa 1 más pergamino de despertar de habilidad segundo. Objetivos de la fase 1. Gana cualquier carrera G3. Recompensas. 1000 SP más gafas de detección de potencial 2. Gana cualquier carrera G2. Recompensas. 3000 SP más herraduras que ajustan la gravedad. Nota. Este mundo de Script es un escenario de crecimiento. El anfitrión comenzará desde cero para mejorar sus atributos. Al completar la misión principal, 2 de las recompensas podrían regresar al mundo real. ¿Empezar de cero? Antes de que Weaver pudiera procesar por completo la información del panel de la misión, un dolor agudo la atravesó por la cabeza, y los recuerdos de este guión inundaron su mente como un resorte. Varios minutos después, recuperó el sentido poco a poco entre el torrente de recuerdos. Inconscientemente, se tapó la cara con una mano. Mirando sus manos infantiles, Weaver no pudo evitar murmurar para sí misma. Empezando desde cero, Eri. Tras renacer como Uma Musume, no había sentido esa pasión innata por las carreras. Saltar a la pista se trataba más de no decepcionar las expectativas de su madre que de cualquier otra cosa. Por eso, Weaver no se había fijado grandes metas desde el principio, ni había entrenado desde joven. Su plan inicial era simplemente usar la ventaja de su renacimiento para ingresar a una buena universidad y encontrar un trabajo decente. Pero el destino tenía otros planes. La repentina y grave enfermedad de su madre y las abrumadoras facturas del hospital hicieron añicos los cálculos de Weaver. Renunció a su plaza en la prestigiosa escuela secundaria en la que la habían aceptado y, tras 2 meses de intenso entrenamiento de verano, apenas logró pasar la prueba de acceso a la Academia Trazen. Si realmente pudiera empezar desde cero ahora, ¿y hasta dónde podría llegar? Weaver se sumió instintivamente en sus pensamientos. Uma Musume entra en un período llamado maduración, una fase en la que, a cierta edad, sus habilidades evolucionan drásticamente. Solo logró ingresar a la Academia Trazen después de 2 meses de entrenamiento de verano gracias al inicio de su maduración. Pero eso no significaba que entrenar antes de la maduración fuera inútil. De lo contrario, ¿cómo podrían esas famosas familias de corredores producir tantos talentos de forma constante? Incluso con excelentes dones innatos, sin entrenamiento desde una edad temprana, el potencial no podría transformarse en verdadera gloria. Por supuesto, en la pista estaba Uma Musume, que podía liderar el grupo incluso sin entrenamiento infantil. Pero Weaver no se consideraba una de esas genios. Por eso, para ella, el período de entrenamiento previo a la maduración era aún más valioso. Habiendo vivido 2 vidas, Weaver comprendió mejor que nadie que el tiempo siempre escasea. Decidida. Empezaría a elaborar un plan de entrenamiento ahora mismo. Impulsada por su determinación, Weaver se puso de pie de un salto, empujando su silla y escritorio con un fuerte chirrido. Se oyeron algunas exclamaciones de sorpresa a su alrededor. Tejedora de sueños. No podemos andar así durante la clase, ¿vale? En la pizarra, una joven profesora sonrió con impotencia y le hizo señas para que se acercara. Solo entonces, sacada de sus pensamientos, Weaver finalmente se dio cuenta de lo que la rodeaba. Miró a su alrededor. Además de la maestra en la pizarra, el aula estaba llena de niños pequeños que la miraban con asombro. Empezó a sudar. ¿Tejedora de sueños? La primaria es diferente al jardín de infantes, ¿sabes? Todos necesitan sentarse bien en sus sillas durante las clases. Al ver a Weaver sin palabras, la joven maestra no parecía enojada en absoluto, solo resignada, hablándole en un tono suave y persuasivo destinado a niños pequeños. Ante esto, Weaver, ahora sudando la gota gorda, desvió su mirada aturdida hacia la pizarra.
Allí estaban escritos con elegante tiza unos cuantos caracteres grandes. Escuela primaria afiliada a Tracen. Orientación de primer grado. Tejedora de sueños, 6 años. Estudiante de primer grado. Después de eso, Weaver movió silenciosamente su escritorio y silla a su lugar y se sentó rígida, con la mirada perdida en la maestra frente al pizarrón. Incluso después de que la maestra aplaudiera para despedir a la clase, permaneció inmóvil, incapaz de reaccionar. Sentada en medio de los ruidosos estudiantes de primaria, su mente era un lío enredado. Solo había considerado la posibilidad de empezar a entrenar desde cero, pero olvidó comprobar su edad real. ¿Cómo se suponía que una Uma Musume de primer grado entrenaría? Weaver no tenía ni idea, lo que explicaba su estado de congelación mental. Sin embargo, su confusión pronto fue interrumpida por una voz fuerte, aunque todavía innegablemente infantil. Oh, jo, 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 jo. Mi hermanita tonta. ¿Qué tal te va la primaria? ¿Te gustaría que tu hermana mayor, la mejor de la clase, te la enseñara? Al escuchar la voz, Weaver giró la cabeza rígidamente. Ante ella se encontraba una noble y elegante Uma Musume de larga cabellera castaña. Sus orejas, adornadas con cintas azul zafiro, se movían con entusiasmo y gracia en el aire. O así lo habría parecido si no fuese también una estudiante de primaria. Lo que estaba frente a Weaver era solo una pequeña estudiante de primaria riendo con un exagerado oh, jo, jo. Más extraño aún, estaba rodeada por un grupo de otros niños pequeños que se aferraban a ella. Aunque Weaver había aceptado los recuerdos del guión, por mucho que no quisiera admitirlo, esta pequeña niña era de hecho su hermana mayor. Rei Alo. Actualmente inscrito en la escuela primaria afiliada a Tracen, presidente de la clase 2-1. Weaver abrió la boca, intentando decir algo, pero no pudo formar ninguna palabra. Incluso con 2 vidas a sus espaldas, todavía no había aprendido a hablarle a su hermana, que también era una estudiante de primaria pero actuaba como si tuviera un complejo de Chunibyo, como una hermana menor. ¿En serio? ¿Es eso algo que se puede aprender en 2 vidas? Frustrada por su falta de palabras, incluso se sintió molesta consigo misma por haberlo pensado demasiado. Al ver cómo las mejillas de la tejedora de sueños se ruborizaban y su boquita se abría y cerraba sin emitir sonido alguno, el rey Alo pareció malinterpretarla. Con un gesto, despidió a los aduladores que la rodeaban. Con las manos en las caderas y la cabeza en alto, el rey Alo miró a su hermana con entusiasmo. ¿Te abrumó demasiado la popularidad de mi hermana mayor? Pues no se puede evitar. Al fin y al cabo, soy una delegada de primera clase. Mientras hablaba, tomó la mano de Weaver. Pero no te preocupes. No se llevarán a tu hermana mayor. Porque yo también soy una hermana mayor de primera. Golpeándose el pecho con orgullo, el rey Alo levantó a Weaver de su asiento. Ahora, deja que tu hermana mayor te presente el mundo de la escuela primaria. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 12. No mires. 12. Esta es la enfermería. Dentro de la puerta abierta, una amable hermana mayor con una bata blanca sonrió y saludó a Weaver y al rey Alo. Pero antes de que Weaver pudiera responder, el rey Alo ya la estaba arrastrando, corriendo nuevamente por el pasillo. Esta es la oficina de profesores. Frente a la ventana abierta, una profesora novata que revisaba los planes de clase le dedicó una sonrisa impotente al pequeño y peculiar alborotador de su clase. Justo cuando Weaver estaba a punto de explicar su hazaña heroica anterior, el rey Alo la alejó y salieron corriendo del edificio de la escuela. Este es el patio de recreo. En el patio de juegos iluminado por el sol, un grupo de niños de la escuela primaria que corrían se giraron al oír la brillante voz del rey Alo y los miraron con expresión perpleja. Y, Weaver quería detenerse y echar un vistazo al patio de juegos, después de todo, era donde entrenaría durante los próximos 6 años, pero antes de que pudiera terminar, el viento fuerte le arrebató las palabras. Y este es un sendero completamente sencillo y misterioso que es extrañamente popular sin ninguna razón. El rey Alo arrastró a Tejedora de Sueños hasta un lugar cerca del muro del edificio escolar. Fiel a sus palabras, era solo un sendero estrecho y común. No más de 10 metros hasta el final, con espacio suficiente para 3 personas juntas. La luz del sol ni siquiera llegaba hasta allí. Era solo un pequeño callejón a la sombra del edificio. Weaver no tuvo tiempo de explicarle a su hermana mayor de primaria por qué este lugar era tan popular. Entender algo así era demasiado para una niña de segundo como Kim Alo. Quizás para quinto, lo entendería de forma natural.
De todos modos, después de esta larga gira, Treanweaver finalmente logró decir sus palabras. Hermana mayor, ya, he tenido, suficiente. Treanweaver, que era una estudiante de primaria, estaba completamente sin aliento después de ser arrastrada por casi todo el campus. Mientras tanto, el rey Halo, también un niño, seguía lleno de energía. Inclinó la cabeza y dijo: ¿En serio? ¡Qué lástima! Todavía tengo un montón de lugares completamente normales, pero extrañamente populares, que mostrarte. ¿Qué tan extendidos son los chismes en la primaria Trazen? En mi época, no encontré un lugar así hasta quinto grado, y solo porque me alejé durante la clase de educación física. Apoyado contra la pared, jadeando, Treanweaver se enfureció en silencio por aquellos niños mayores que habían estado hablando donde no debían. Bueno, pero y supongo que aquí también está bien. Y el rey Halo miró a su alrededor y, después de asegurarse de que no hubiera nadie más cerca, habló como si hubiera tomado una decisión sobre algo. Al oír el tono repentinamente vacilante del rey Halo y notar el leve rubor en sus mejillas, Treanweaver sintió que estaba a punto de sudar frío. Retrocedió lentamente hacia la pared, buscando frenéticamente en los recuerdos de este guión. En el guión, la madre del rey Halo, Dancing Brave, la había encontrado y adoptado, y pasaba por allí. Pasó los siguientes 6 años creciendo junto al rey Halo, que era solo un año mayor. Treanweaver examinó desesperadamente esos 6 años de recuerdos, tratando de encontrar alguna pista que explicara lo que estaba sucediendo ahora, pero todo lo que podía recordar era la misma risa traviesa y de élite reproduciéndose una y otra vez como un disco rayado. Ella siempre fue así, incluso cuando era niña. La tejedora de sueños cerró los ojos con desesperación. 2 vidas no bastaban para ampliar los horizontes. El aire se volvió denso y cada segundo se hacía insoportablemente largo. Justo cuando la imaginación de Treanweaver estaba a punto de alcanzar el límite, el rey Halo habló, su tono era una mezcla de emoción y nerviosismo. Ya puedes abrir los ojos. Al oír eso, Treanweaver abrió los ojos con aprensión. Lo que apareció ante ella fue una cinta roja. ¿Eh? El rey Halo sostenía la cinta con una mano, mientras que con la otra se aferraba nerviosamente a su falda. Sus ojos movían rápidamente a su alrededor, como si evitara deliberadamente la mirada de la tejedora de sueños. Es un regalo. ¿No te gusta? La tejedora de sueños tomó la cinta, aturdida. Al contemplar ese familiar tono rojo en su mano, preguntó instintivamente: ¿por qué? Al oír eso, la voz del rey Halo se volvió aún más vacilante, y el rubor en su rostro se extendió aún más. Pero ella se animó y respondió: antes, cuando pasamos por el escaparate de la tienda de accesorios, me di cuenta de que no podías dejar de mirar esa cinta roja. Así que usé mi dinero ahorrado para comprarlo. Quería dártelo como regalo para celebrar tu entrada al colegio. En ese momento, los recuerdos del guión se sintieron reales de repente. Al mirar la cinta roja en sus manos, Treanweaver se dio cuenta de que la ella del guión también era ella misma. Eran sus propios recuerdos. No se trataba simplemente de un fondo para un guión. Era algo que realmente había sucedido. Una línea de mundo cambiada, ¿eh? Mientras reflexionaba sobre el término, Treanweaver ató hábilmente la cinta roja en una coleta alta. Luego, señaló la cinta azul atada alrededor de las orejas del caballo del rey Halo y dijo con una sonrisa: me gusta mucho. Y combina con tu cinta, hermanita. Al oír eso, el nerviosismo del rey Halo se desvaneció. Al ver cuánto le gustaba a la tejedora de sueños su regalo, se puso una mano en la cadera y se llevó la otra a la cara, exclamando con entusiasmo: ¡oh! Por supuesto. Después de todo, yo soy una hermana mayor de élite. Antes de que Kina lo pudiera terminar, Treanweaver intervino con la segunda mitad. Treanweaver no pudo evitar reír mientras miraba a su sonrojada hermana mayor en edad de escuela primaria. El rubor en el rostro del rey Halo se intensificó. Era difícil saber si era por vergüenza o por enojo. Corrió al lado de la tejedora de sueños, pellizcándole las mejillas y adoptando una expresión fingida de ferocidad. No robes las líneas de tu hermana mayor. Treanweaver rió entre dientes, sus palabras se arrastraron por el tirón en la mejilla. No es como si estuviera jugando con algo. Al ver la sonrisa impenitente de Treanweaver, el rey Halo le dio otro buen apretón en las mejillas a su hermana pequeña. HMPH. Hermana menor tonta, te perdonaré con toda mi alma. Después de todo, soy una hermana mayor de élite. El rey Halo le dio unos cuantos pellizcos más antes de detenerse por fin. Quizás fue la imaginación de Treanweaver, pero la última parte de la frase parecía apresurada.
Treanweaver estaba a punto de burlarse más de ella, pero mientras miraba al rey Halo, que no era mucho más alto que ella, se le ocurrió una idea. Hermana mayor, tienes una resistencia increíble. Ni siquiera te quedaste sin aliento después de arrastrarme por tanto tiempo. Treanweaver también recordaba vagamente haber oído el nombre de Kinalo en el mundo real. Parecía ser una Uma Musume excepcional. Como ella misma desconocía cómo debían entrenar los niños de primaria, ¿por qué no intentar entrenar con esta futura estrella mientras aún era niña? Antes de que Treanweaver pudiera siquiera sugerirlo, la reina Halo hinchó el pecho con orgullo, incapaz de reprimir una sonrisa. Sus ojos brillaban con inconfundible orgullo y alegría. Estaba claramente emocionada de ser admirada por su hermana pequeña. Entonces déjame llevarte a correr. ¿Quién podría negarse, siendo una hermana mayor tan elitista? Comentario 1. Votar capítulo 13. No mires. 13. Espera, a partir de mañana entrenaré con el pequeño Weaver. Esa noche, tan pronto como Dancing Brave, que recientemente había comenzado a hacerse un nombre en el mundo del diseño, llegó a casa, antes de que pudiera dejar su bolso, la repentina emboscada de Kinalo le provocó un cortocircuito en el cerebro por un momento. Porque queremos convertirnos en Uma Musume de primer nivel, como mamá. Tras decir esto, la rey Halo parpadeó, esperando claramente un elogio. Al ver esto, Dancing Brave solo pudo acariciar la cabeza de su hija mientras decía: ¡qué maravilloso! Luego volvió su mirada hacia Treanweaver, que estaba de pie detrás del rey Halo, y preguntó: no hay necesidad de apresurarse. Después de todo, acaban de empezar la primaria. No escuches a tu hermana presumir. Solo es más rápida porque es un año mayor que tú. La última vez me pidió que la entrenara, pero perdió la motivación después de unos pocos días. Conociendo bien las personalidades de sus hijas, Dancing Brave comprendió que el rey Halo, quien aún se distraía con facilidad y era infantil, no se motivaría de repente sin motivo alguno. Debió de ser idea de Treanweaver. Entonces, ignorando el rostro sonrojado y protestante del rey Halo, le aconsejó gentilmente a Treanweaver: si tu objetivo es convertirte en una Uma Musume de primer nivel, ¿no sería mejor comenzar a entrenar cuanto antes? Ante un razonamiento tan persuasivo, Treanweaver, cuya principal misión en la vida era convertirse en una Uma Musume de primer nivel, no se acobardó ni un ápice. Al ver el brillo obstinado en los ojos de Treanweaver, Dancing Brave supo que la persuasión no funcionaría con ella. Desde pequeña, Treanweaver había sido firme y decidida. Una vez que se fijaba una meta, nunca la cambiaba. Con una sonrisa resignada, Dancing Brave finalmente accedió. Pero estaba bien. Podía considerarlo ejercicio físico. ¿Qué mejor que ver a sus hijas crecer sanas y fuertes? Pensando en esto, Dancing Brave inmediatamente sacó su teléfono de su bolso, planeando llamar a su antiguo entrenador, alguien en quien confiaba para que los vigilara para que no se esforzaran demasiado. Inesperadamente, justo cuando sacó su teléfono, entró una llamada. Al ver el nombre en la pantalla, Dancing Brave respondió de inmediato. Hola. Ah, sí, soy el padre de Treanweaver. Al escuchar la palabra padre de la boca de Dancing Brave, Treanweaver, que estaba parada cerca, inmediatamente sintió una punzada de miedo en la columna y supo que algo andaba mal. Frunciendo el ceño, se retiró lentamente detrás del rey Halo. Tienes que estar bromeando. Nunca me han llamado a la oficina del director en 2 vidas. No puedo permitir que pase ahora. Tal vez fue la avalancha de recuerdos de 6 años o alguna ansiedad instintiva profundamente arraigada, pero en ese momento, Treanweaver olvidó por completo que no tenía ninguna razón real para temer algo así e hizo un movimiento para escapar. Desafortunadamente, también olvidó lo impotente que era como estudiante de primaria frente a una desventaja de altura. Con una mirada aguda, Dancing Brave colgó la llamada de inmediato y extendió una mano imparable hacia Treanweaver. Al no ver forma de esquivarla, Treanweaver solo pudo cerrar los ojos y esperar lo inevitable. Pero para su sorpresa, cuando la mano tocó su cabeza, lo que recibió no fue una aniquilación instantánea, sino un comentario ligeramente resignado pero cariñoso. En realidad, todavía eres solo un niño después de todo. Allí parada, estupefacta, con el cabello despeinado, Treanweaver finalmente recordó. Ahora era solo una estudiante de primer grado. La casa de Halo estaba tan cálida y acogedora como siempre. Ganador de hoy. Desconocido. Perdedor. El profesor novato, inquieto por la interrupción repentina de la llamada. Al día siguiente, la suave luz del amanecer se extendía por las calles, y la luz del sol se filtraba a través de la mosquitera sobre el rostro dormido de la tejedora de sueños.
Tras haber soportado pesadas cargas durante tanto tiempo, finalmente disfrutó de un sueño tranquilo y profundo tras entrar en este mundo de cuentos. Golpear. Un fuerte ruido repentino la despertó sobresaltada. Antes de que pudiera abrir los ojos, esa voz familiar y enérgica llegó a sus oídos. Una Uma Musume de primer nivel tiene que hacer carreras matutinas, por supuesto. Mientras el rey Halo hablaba, la fina manta que cubría a la tejedora de sueños fue apartada, y unas cálidas manitas la sacaron de la cama sin contemplaciones. Apenas había abierto los ojos cuando el rey Halo la sacó de la habitación sin darle la oportunidad de hablar. Clip clop, solo cuando estaban casi abajo, Weaver, aprovechando la experiencia de ayer, finalmente logró pronunciar las palabras atrapadas en su corazón. Al menos déjame cambiarme el pijama primero. Con todo este alboroto, Dancing Brave, que se había quedado despierta hasta tarde terminando sus bocetos, también se despertó. Con ojeras, se acercó a sus hijas con un aura intimidante y les dio a cada una un ligero golpe en la cabeza. Bajo la presión de su madre, el exaltado rey Halo finalmente se calmó. Ella y Weaver se pusieron su ropa y zapatos deportivos en silencio bajo la atenta mirada de Dancing Brave, tomaron sus botellas de agua y llaves, y cerraron la puerta con cuidado. Sin hacer ruido. Afuera, el rey Halo y Weaver se miraron y, por alguna razón, de repente estallaron en carcajadas. Dancing Brave salió al balcón, los observó por un rato con una sonrisa, luego bostezó y regresó a su habitación. Las calles de la mañana estaban completamente silenciosas, como si todos en el mundo hubieran desaparecido, dejando solo al rey Halo y a Weaver. Pero ninguno de los dos le prestó atención. Liberado de la presión de su madre, el rey Halo recuperó la energía y parloteó con entusiasmo, mientras que Weaver esperaba en silencio las sorpresas que su hermana, ya famosa en el mundo real, le tenía reservadas. Ejem. El rey Halo se dio la vuelta, posando como un entrenador, y levantó un dedo mientras le decía a Weaver. Una Uma Musume de primer nivel tiene que ver Los Ángeles a las 4 am, ya sabes. Son las 5 de la mañana, y estamos en Tokio, ¿sabes? Atrapado en su mentira, el rey Halo se sonrojó e insistió. No le respondas a tu entrenador de primera. En fin, empecemos a correr. El primero que llegue al final gana. Desafortunadamente, antes de que el rey Halo pudiera escapar bajo este pretexto, Weaver la agarró del hombro. ¿No deberíamos calentar y estirar antes de entrenar? Ante la mirada penetrante de Weaver, el rey Halo solo pudo mirar a su alrededor y murmurar vagamente. ¿De verdad? Ah, sí. Pero antes de que pudiera disimular el asunto con algunos gestos poco entusiastas, Weaver la agarró de nuevo y le dirigió una mirada profunda y escrutadora. Hermana mayor, en realidad no sabes cómo entrenar adecuadamente, ¿verdad? Sonrojándose, el rey Halo, quien impulsivamente había asumido esta gran responsabilidad con la esperanza de impresionar a su hermana pequeña, redobló sus esfuerzos. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Si no supiera entrenar, ¿cómo podría ser más rápido que tú, men? Todo gracias a mi sudor y trabajo duro. Weaver observó su torpe actuación y suspiró por dentro. Es la primera vez que tengo una hermana tan maravillosa como Uma Musume, y ambas estamos en primaria. ¿Cómo es posible que dos cosas tan buenas se hayan combinado de esta manera? Después de un largo silencio, Weaver colocó sus manos sobre los hombros del rey Halo y dijo lentamente. Tal vez sea mejor si tomo la iniciativa. Cero comentarios. Votar capítulo 14. No mires. 14. Aún faltaban varios años para que pudiera completar la misión principal, y ese período de tiempo puro y sin cargas era increíblemente precioso para Weaver. No necesitaba preocuparse por los gastos médicos ni planear estrategias para derrotar a rivales fuertes en la pista. Solo tenía que entrenar día tras día en esta vida tranquila, fortaleciéndose discretamente. Eso era suficiente. Al principio, Dancing Brave había considerado pedirle a su antiguo entrenador que las entrenara, pero después de varias carreras matutinas con sus hijas y presenciar la guía de Weaver y su intensidad bien medida con King Halo, abandonó esa idea en silencio. Una base de nivel era suficiente por ahora. En cuanto a técnicas de carrera más sistemáticas, podían esperar hasta que ingresaran oficialmente a Trazen y se les asignara un entrenador propio. Para una joven Uma Musume como King Halo, estos días eran monótonos. Pero por orgullo y dignidad de hermana mayor, se negó a abandonar el entrenamiento arbitrariamente. Poco a poco, el amor innato por las carreras incrustado en los instintos de cada Uma Musume llevó al rey Halo a dejar de lado su resistencia y entregarse por completo al entrenamiento.
Por supuesto, otra razón por la que persistió fue el talento. El rey Halo poseía una habilidad natural mucho mayor que el de Weaver. Ya fuera su físico flexible, su ágil juego de pies o incluso la rapidez con la que rompía sus propios límites, superaba a su hermana en todo momento. La victoria trae consigo su propia euforia embriagadora. Y para alguien como King Halo, que valoraba el orgullo y la dignidad por encima de todo, ganar contra Weaver una y otra vez en los entrenamientos le valió la admiración de su hermana pequeña. Una hermana mayor de primera debía eclipsar a su hermana menor en todos los sentidos. Solo así podría ser su guía. Era cuestión de sentido común, o al menos eso creía el rey Halo. Si se tratara de cualquier otra persona, es posible que se hubieran vuelto inseguros bajo el peso de la mentalidad inmadura del rey Halo, desgastados por las pérdidas interminables y la evidente falta de talento. Pero la tejedora de sueños no era así. Para ella, entrenar era solo entrenar. Lo que importaba era la fuerza que desarrollaba con ello. Ganar o perder no le importaba. ¿Y qué pasa con la brecha de talento? Ella ya había experimentado la presión del verdadero genio aquel día lluvioso en el hipódromo de Tokio. Ante la abrumadora y casi desesperanzada brecha cuando Tokaiteo terminó 7 cuerpos por delante del resto, la respuesta de Weaver fue superarla, para convertirse en el campeón indiscutible por un margen dominante. Lo que podría haber fomentado una dinámica retorcida entre otras hermanas permaneció perfectamente tranquilo y normal entre Weaver y King Halo. Pero nada en este mundo dura para siempre, excepto el cambio mismo. Este capítulo de sus vidas estaba destinado a terminar. El día que Weaver regresó a la Academia Trazen, el ritmo pausado del destino entre ellos comenzó a latir de nuevo. Tiki-taki, las manecillas del reloj giraban, los dígitos parpadeaban y el sol de la mañana entraba por la ventana, formando un brillante rayo de luz en el aire. Años de entrenamiento matutino habían perfeccionado el reloj interno de la tejedora de sueños, despertándola justo antes de que sonara la alarma. Como de costumbre, se deslizó fuera de la cama. Se puso su uniforme de Trazen, ató cuidadosamente la cinta en su cuello y hábilmente recogió su cabello en una cola de caballo. Hoy fue su carrera debut, celebrada en el hipódromo de Tokio. El entorno familiar no le pareció especialmente llamativo. Estaba cerca, después de todo. La mayoría de los estudiantes de Trazen corrieron sus primeras carreras en el hipódromo de Tokio. Después de salir del dormitorio, Weaver caminó directamente hacia las puertas de la escuela, abordó el tren y pronto se encontró nuevamente en terreno familiar. Ella miró a su alrededor, encontró a un miembro del personal, le entregó su pase de competidor y le concedieron acceso anticipado al lugar. Aún faltaba algo de tiempo para la carrera. No solo no había espectadores, sino que Weaver era el único competidor que había llegado. Uma Musume, quien aún no había debutado, no tenía uniforme de carreras. En el vestuario vacío, Weaver se puso una camiseta deportiva con su número. Una vez lista, salió a la pista. La cálida y suave luz del sol se derramaba sobre la exuberante hierba, y un aroma familiar impregnaba el aire. Al volver a pisar la pista, el hipódromo de Tokio, enterrado en sus recuerdos, despertó en ese instante. Pero a diferencia de la opresiva solemnidad de la lluvia, el clima de hoy era despejado y brillante. La dorada luz del sol se aferraba a la piel de la tejedora de sueños, envolviéndola en una calidez reconfortante. Mientras contemplaba el cielo azul sorprendentemente claro, Weaver respiró profundamente. Ese momento, no había sentido nada especial en su debut. Fue solo al regresar al hipódromo de Tokio que comprendió realmente lo que representaba. Después de la carrera de debut, podré competir en carreras oficiales. Lo que significa que la misión comienza oficialmente. Ella entrecerró los ojos ligeramente mientras miraba el suave sol en el cielo. El inicio de la misión significó el fin de la normalidad cotidiana. La vida a la que se había acostumbrado durante la última década, todo lo que había experimentado en la casa de Halo, todo llegaría a su fin con el comienzo de su misión. ¿Y qué? Era solo el final de su fase de entrenamiento, un momento para recuperar fuerzas. Todo esto era parte del guión. Le aguardaban cosas más importantes. Justo cuando emociones complejas comenzaron a agitarse dentro de ella, Weaver cortó fríamente esos pensamientos. Vaya. No esperaba que hubiera nadie más aquí tan temprano. Una voz de chica gritó desde atrás. Weaver se estabilizó, se dio la vuelta y enfrentó a su oponente para la carrera. La Uma Musume que tenía delante tenía un cabello dorado de longitud media que brillaba bajo la luz del sol, casi como si ella misma se hubiera convertido en parte de su calidez. Al encontrarse con esos ojos de color ámbar púrpura, Weaver asintió levemente.
Llegas bastante temprano tú también. Trean Weaver podía ver la anticipación en los ojos de la otra Uma Musume. A diferencia de ella, que estaba acostumbrada a este horario, esta chica claramente se había despertado temprano justo para su carrera de debut. Efectivamente, ante las palabras de Trean Weaver, la niña se rascó la cabeza tímidamente. Jeje, estaba muy emocionado ayer. La idea de debutar oficialmente me hizo querer llegar aquí cuanto antes. No puedo defraudar las expectativas de todos. Mientras hablaba, la niña se palmeó el pecho con entusiasmo, como si quisiera animarse. Los ojos de Trean Weaver recorrieron el físico bien tonificado de la otra antes de finalmente bajar la mirada. ¿Eh? La Uma Musume de cabello dorado inclinó la cabeza confundida, preguntándose por qué la otra de repente se había quedado en silencio. No fue hasta que sintió una mirada intensa fija en sus piernas que se sonrojó tardíamente, agitando las manos torpemente antes de cubrirse los muslos en una mezcla de vergüenza y molestia. ¿Qué estás mirando? Aunque mostrar algo de piel era perfectamente normal, que la miraran tan fijamente la hacía sentir extrañamente tímida. Trean Weaver no pareció notar su vergüenza y continuó mirando sus piernas, su tono tranquilo y uniforme. No me extraña que tengas tanta confianza. Es impresionante. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 15. No mires. 15. Al escuchar las palabras de Trean Weaver, la Uma Musume de cabello dorado dio 2 torpes pasos hacia atrás, tratando de cubrir sus muslos con ambas manos, pero no importaba cuánto lo intentara, no podía ocultarlos por completo. Nerviosa y ruborizada, gritó casi derrotada. Sé que tengo las piernas un poco gruesas, pero no son tan impresionantes. Solo entonces Trean Weaver miró hacia arriba, con una pizca de confusión en sus ojos. ¿De qué estás hablando? Dije que tu poder es impresionante. Al ver la expresión genuinamente desconcertada de Trean Weaver, la rubia Uma Musume infló sus mejillas. ¿Lo hizo a propósito? ¿Dijo cosas que podrían malinterpretarse fácilmente? Si es así, eso es pura maldad. Cuando la rubia no respondió, Trean Weaver continuó. Por lo que dijiste antes, parece que estás bastante confiado de cara a tu carrera debut. Así que quería ver si tenías la fuerza para respaldar esa confianza. Resulta que eres bastante fuerte. Se considera que solo los 3 primeros finalistas de una carrera de debut han debutado con éxito, por lo que el comentario de Trean Weaver significaba que creía que la rubia tenía lo necesario para terminar entre los 3 primeros. Después de hablar, Trean Weaver parpadeó inocentemente, como preguntando si había algo más que la otra chica no entendía. Al verla así, el rostro de la rubia todavía estaba sonrojado, pero finalmente apartó las manos de sus muslos. Aún así, estaba un poco confundida por las palabras de Trean Weaver, por lo que preguntó. ¿De verdad soné tan seguro? Trean Weaver asintió. Las Uma Musume que carecen de confianza no se entusiasman ni esperan con ansias las carreras. Si eso no es confianza, ¿qué otra cosa podría ser? En cierto modo, Trean Weaver proyectaba su propia experiencia. Cuando corrió su primera carrera, no se sentía tan optimista. Más bien, se sentía demasiado precavida y lo daba todo. Después de una pausa, Trean Weaver extendió su mano. Soy Trean Weaver, el número 1 en esta carrera. La rubia se quedó mirando fijamente la mano extendida, aparentemente sorprendida por el repentino cambio de tema. Soy Narita Top Road, el número 3. Aún así, Narita Top Road rápidamente tomó la mano de Trean Weaver, sonriendo cálidamente mientras lo hacía. Al ver la brillante sonrisa de Narita Top Road, Trean Weaver de repente recordó a Nis Nature. Algo en ellos se sentía similar, como si ambos fueran del tipo que vive a la altura de las expectativas de los demás. Eres una persona muy amable, ¿no? Sorprendida por la brusquedad de la tejedora de sueños, Narita Top Road reaccionó como solía hacerlo la naturaleza agradable. Nerviosa, tartamudeando, con las mejillas sonrojadas de nuevo. No tenía ni idea de cómo responder. Justo en ese momento, otra Uma Musume llegó al campo. Las orejas de caballo de Narita Top Road se movieron levemente al oír el sonido. Se giró instintivamente y, al reconocer al recién llegado, comenzó a saludar con entusiasmo. Todavía sin saber cómo responderle a Trean Weaver, aprovechó la oportunidad para cambiar de tema. Vega, tú también estás aquí. También se aseguró de presentarle el recién llegado a Trean Weaver. Señalando hacia Uma Musume, una chica de cabello castaño y cola de caballo baja, dijo. Esa es Admire Vega, mi compañera de clase. Admire Vega no los reconoció, calentándose silenciosamente en la distancia.
Narita Top Rogue sabía cómo era ella, pero temía que Dream Weaver pudiera tener una idea equivocada, así que empezó a explicarlo. Inesperadamente, Dream Weaver habló primero. Ella también es fuerte. ¿Eh? Narita Top Rogue, que acababa de ordenar sus pensamientos, se interrumpió e instintivamente preguntó. Vega es definitivamente fuerte, pero ¿cómo puedes saberlo? Sus ojos. Puedo ver cuánto desea ganar. Dream Weaver miró pensativamente la figura que se calentaba en la distancia. Admire Vega tenía una cualidad que reconocía. La obsesión por la victoria. A diferencia de la anticipación habitual que sentían la mayoría de las Uma Musume, esta era una sed más clara y profunda por el título. Tiene un objetivo. En cierto modo, se parece mucho a mí. Dream Weaver reflexionó en silencio. Narita Top Rogue asintió vagamente, pero pronto sus ojos se abrieron como si acabara de darse cuenta de algo. Ah. Así que no tuviste que mirarle los muslos para saber lo fuerte que es, ¿verdad? Incluso Admire Vega se sintió atraído por el estallido y miró desde la distancia. Dream Weaver, que estaba más cerca de Narita Top Rogue, estaba tan asustada que sus orejas de caballo se aplastaron contra su cabello. No grites tan fuerte, los espectadores están empezando a llegar. Dream Weaver se alisó las orejas y señaló hacia las gradas. Narita Top Rogue siguió su gesto y, de hecho, vio que las gradas empezaban a llenarse. Varias personas la miraban confundidas. Al darse cuenta de lo que había hecho, el rubor de Narita Top Rogue se profundizó. Al mirarla, Dream Weaver no pudo evitar comentar. ¿Tomate? ¿De quién crees que es la culpa? Provocado, Narita Top Rogue extendió la mano y pellizcó las mejillas de Dream Weaver. Y vaya, estaban bastante suaves. Dream Weaver no se resistió. Estaba acostumbrada a esto por el rey Halo. Carretera. Buena suerte en tu debut. Puedes hacerlo, representante de la clase. En ese momento, los aplausos para Narita Top Rogue se escucharon desde las gradas. Narita Top Rogue soltó las mejillas de Dream Weaver, su mano se sentía extrañamente vacía. Pero ella no se detuvo ahí y se giró para saludar a la multitud. Sí. No te defraudaré. Detrás de ella, Dream Weaver se frotó las mejillas y dijo. No tienes que presionarte tanto, ¿sabes? Ella entendía mejor que nadie lo que se sentía al cargar con expectativas. Y si no podías ganar bajo esa presión, bueno, esa sensación era horrible, ¿no? Narita Top Rogue era una buena chica. No necesitaba pasar por eso. ¿Eh? Antes de que Narita Top Rogue pudiera procesar completamente las palabras de Dream Weaver, otra voz sonó desde las gradas. Weaver. Ve por ellos. Hazlo lo mejor que puedas, hermanita. Narita Top Rogue se giró hacia la voz y vio a Uma Musume, de cabello castaño, saludando a alguien que estaba detrás de ella. Todo un grupo de seguidores la vitoreaban. ¿Es ese el rey Halo, el mayor? Reconoció a Uma Musume, una estudiante de último año que había debutado un año antes. Sí, ella es mi hermana. Después de responder, Dream Weaver hizo un gesto hacia las gradas. ¿Qué? Halo Senpai es tu hermana. Impresionado por la noticia, Narita Top Rogue exclamó sin pensar. A lo lejos, las orejas de Admire Vega se movieron levemente, como si hubiera oído algo. Su mirada se tornó pensativa mientras miraba entre Dream Weaver y Kim Halo. Hermanas, Casi inconscientemente, apretó los labios.